Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Arqueología y del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el cuarto ciclo del Seminario Permanente Diálogos y Casos de Estudio en Museos y Arqueología. Agradecemos la presencia de todas y de todos. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchán, directora del Museo del Templo Mayor, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión. Hoy nos acompaña la doctora María de Lourdes Gallardo Parrodi, restauradora de nuestro museo, y la arqueóloga Judith Alba Sánchez, a quien cedo la palabra. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Muchísimas gracias por seguir esta transmisión en nuestro ciclo de conferencias en torno a los museos y sitios de todo el país. Como siempre, es un gusto compartir con los compañeros que nos siguen en todos lados a nivel nacional e internacional, todos los datos que estamos haciendo por la arqueología y los museos. Y en este caso, pues es un gusto compartir el podium aquí con Ángel Mora, que es un personaje a quien admiro muchísimo. Gracias por recibir la invitación, Ángel, y estar con nosotros compartiendo un pedacito de lo que sabes. Y pues para mí es una emoción muy grande. Vamos a platicar de muchas cosas que tienen que ver con la tecnología en el campo tridimensional. Como ya veremos más adelante, pues es un estudio que implica demasiado logística, y por ahí a lo mejor Ángel nos platica un poco lo que es la organización, la parte tecnológica, sobre todo también cómo coordinar tanto trabajo en un equipo que necesita estar súper coordinado para que la producción final pueda tener resultados que ustedes van a ver son maravillosos, que hace unos años no nos podríamos imaginar. Sin embargo, estos avances justo nos están dando oportunidades que abren nuevas puertas de proyección, de análisis, estudios, y que pues podemos pensar en algún momento hacia dónde nos puede llevar toda esta información y, por supuesto, con la responsabilidad de lo que podemos producir. Voy a leer la semblanza de Ángel y después empezamos con la presentación. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen también en Facebook. Si quieren ir haciendo algunas preguntas, por favor, envíanoslas para que vayamos haciendo las anotaciones correspondientes. Ángel Mora Flores es licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad Tecnológica de México y maestrante en Administración de Negocios por la misma universidad. Desde 1995 se incorporó a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia para realizar la sistematización del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos y Muebles. A partir del año 2008, es el responsable de la Unidad de Apoyo Tecnológico para Monumentos Históricos con el objetivo primario de implementar la tecnología de escaneo por barrido láser 3D para realizar levantamientos arquitectónicos del patrimonio histórico y arqueológico de México. En el año 2010, de forma conjunta con catedráticos del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, en España, conforman en el INAH el Laboratorio de Imagen y Análisis Dimensional, que a la fecha ha producido más de un centenar de levantamientos arquitectónicos 3D por escaneo láser, así como la digitalización de bienes inmuebles y patrimonio histórico sumergido mediante el escaneo de luz estructurada y fotogrametría digital. En coautoría ha publicado los libros Implementación de nuevos métodos de documentación y registro fotogramétrico digital para la protección y puesta en valor del patrimonio monumental mexicano, así como del titulado Tecnología 3D por barrido láser aplicada al estudio, protección, conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural de México, como resultado del financiamiento otorgado por CONACYT al INAH. Es autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas en conservación patrimonial, donde expone el uso de nuevas tecnologías, y es miembro de la Sociedad Mexicana de Egiptología, por la cual se realizó el levantamiento arquitectónico en escaneo láser 3D de la tumba tebana 39, Luxor, Egipto, en apoyo al proyecto de restauración que realiza la Misión Mexicana. Es un amplio currículum, Ángel. Muchísimas gracias de nuevo. Este es un podio abierto. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que nos acompañan de manera virtual a través de las distintas redes del instituto y del museo. Bueno, primeramente, agradecer a la Coordinación Nacional de Arqueología, al Museo de Templo Mayor
y al comité organizador por brindarnos este espacio para poder mostrarles un poco qué es lo que se viene realizando en materia de documentación tridimensional ya a través de varios años, como podremos ver en la charla que les voy a compartir. Y bueno, para ello, pues iniciaré compartiendo mi pantalla, nada más para que me confirmen de que ya se puede ver. No, aún no. Un segundo. Listo. Listo, está compartido el audio. Muy bien, pues vamos a dar inicio con este tema que bueno, se ha titulado Documentación Tridimensional del Patrimonio Arqueológico. Y bueno, es un proyecto que surge hace ya aproximadamente casi 15 años dentro de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Este proyecto surge para dar atención a monumentos construidos entre el siglo XVI al siglo XIX principalmente, pero por naturaleza de laboratorio y la especialidad que fue tomando a través de los años, pues bueno, se brinda apoyo a distintas áreas administrativas del instituto. Y este tema, bueno, sí, lo que les voy a compartir es en el ámbito arqueológico, así como también se ha trabajado con otras coordinaciones nacionales, como en conservación, museos y exposiciones, distintos centros SINA. Pero bueno, lo que les voy a mostrar en esto es cómo surge el laboratorio, qué hace, pero los ejemplos que veremos más adelante nada más están enfocados a cuestiones arqueológicas. Y bueno, primero vamos a definir lo que son los distintos instrumentos de medición, de los cuales tenemos acceso pues mayormente a lo que son la medición de medición directa, pues como son pues la regla, la escala, bueno, el escalímetro, las escuadras, el flexómetro. Pero ¿cuál es la definición de la medición directa? Dice que la medición se obtiene con un instrumento que compara la variable a medir con un patrón o un sistema para conocer la magnitud del objeto. ¿Cuál es la variable? Es nuestro objeto de estudio. Estemos hablando de un objeto de escala artefactual a una escala monumental. Bueno, pues esa va a ser nuestra variable. Y bueno, el patrón va a ser el sistema que utilicemos, ya sea sistema métrico decimal o el sistema inglés. Normalmente utilizamos el sistema métrico decimal. Pero estos objetos, pues realmente son de bajo costo, los cuales no están sujetos a una calibración. Sí tienen por ahí un problema pues si quisiéramos buscar una medición milimétrica en ellos, es complicado porque hay distintos factores que lo pueden modificar, como puede ser las cuestiones climáticas, la dilatación de los materiales, como puede ser el plástico o el metal, la deformación de una cinta métrica, ¿no? Por la curvatura que toma en el momento de hacer una medición. Por lo tanto, bueno, no podemos llegar a una precisión milimétrica, a diferencia, que vamos a pasar a la siguiente diapositiva, de lo que son los instrumentos de medición indirecta. Aquí es otra clasificación, otro tipo de medición, ya estamos basados en tecnología y se define que es la valor de la magnitud que se desea medir, la cual se obtiene a partir de los valores de otras magnitudes relacionadas entre sí mediante una cierta función matemática. Esto es lo principal que los caracteriza. Hay una función matemática que a través de un algoritmo puede hacer distintas mediciones, calcular distancias, ángulos, y que se basan a través de un funcionamiento, o se obtienen los datos a través de la luz. Como vemos en la imagen del lado izquierdo, la inferior, bueno, es un escáner de luz estructurada, que trabaja por medio de luz LED, más adelante veremos especificaciones técnicas, y el grupo de los cuatro imágenes del lado derecho, como puede ser la estación total, el nivel láser, el distanciómetro láser y el escáner láser, bueno, todos estos trabajan a través de impulsos de luz, de la luz láser. Pero vamos a enfocarnos mayormente ya a la aplicación de lo que ha sido el escaneo láser a través ya pues de casi 15 años, como les comentaba. Bueno, hablar de escaneo láser no es que hablemos de alguna tecnología nueva, sobre todo cuando ya se empieza a hacer de uso comercial, pues podemos hablar por ahí ya de pues más de 2 décadas que se viene utilizando ya el escaneo láser de manera comercial. Ha venido evolucionando como toda tecnología que conocemos, bueno, tiene mejoras constantes y la cual podemos saber aquí en una línea de tiempo, pues que era lo principal que producen, son puntos, como podemos ver en el primer equipo del lado izquierdo superior, producía 100 puntos por segundo, ¿no? Bueno, para esa época pues era mucha información digital que se producía. Y así a través de los años han venido evolucionando
Y el primer contacto, ya de manera institucional, bueno, todavía no se tiene un escáner en el INAH, bueno, se hace la renta de un equipo, el que vemos aquí en ScanStation del año 2006, que ya producía 4,000 puntos para esa época, pero ya cuando se formaliza la adquisición del primer equipo en el instituto por conducto de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, ya fue un ScanStation 2, de la generación 2007, que había evolucionado, ya producía 50,000 puntos, ¿no? Entonces, si vemos en el tiempo cómo ha venido evolucionando esa cantidad de puntos, pues miren, ya para la última generación, como podemos ver en la última imagen del lado derecho inferior, pues un equipo que ya produce 1,000,000 de puntos por segundo. Entonces, si vemos el crecimiento paralelo con el equipo informático que actualmente hay, pues no ha crecido en la misma proporción, ¿no? Entonces, ahora se recolecta muchísima información digital, la cual debe ser planeada, administrada, sobre todo para saber cuáles van a ser los alcances del proyecto en estudio, fijar un objetivo para poder tener la mejor cantidad posible de datos digitales, pero no de manera excesiva, ¿no? Entonces es muy importante fijar ese objetivo para tener una buena administración de datos. Pero bueno, empecemos por ¿qué es el escaneo láser? Bueno, dice que el escaneo permite reconstruir la superficie de un objeto con distintas precisiones por medio de una nube de puntos en formato digital, adquiriendo su forma, color y textura como información base para distintos procesos. Es una definición que hemos dado al escaneo láser pues, a través de los años, ¿no? A esta tecnología. Y bueno, se dice que los escáneres terrestres 3D fijos de triangulación láser utilizan un único punto láser, que es como el equipo que utilizamos, que es un escáner terrestre, nada más te emite un haz de luz, y por lo cual se van atendiendo las distintas medidas. Y bueno, para escanear un objeto que puede ir desde la escala artefactual a la monumental, con los escáneres fijos terrestres. Bueno, abajo tenemos que se clasifican en 3 grandes grupos, el fijo con el que trabajamos, los escáneres de arrastre, que esos son montados en un vehículo, y los aerotransportados. A todos estos se les denomina como LIDAR. Es un concepto que, bueno, se ha venido de alguna forma difundiendo, pero ya con mejor claridad, porque anteriormente nada más se le denominaba LIDAR a lo que venía montado, ya sea en un helicóptero, en una avioneta, y ahora en un dron, ¿no? Que ya es lo más actualizado que hay. Pero no, es un acrónimo en inglés, solamente lo que significa, sus siglas es Light Detection and Ranging, que significa es detección por luz y rango, nada más. Entonces, ya sea que hablemos de impulsos láser, de luz estructurada, de luz bueno, es la que utilizan los dispositivos telefónicos también, infrarroja, que también es luz, también es un LIDAR, ¿no? Bajo ese concepto tan general. Pero haciéndole una consulta a pues a la inteligencia artificial, que finalmente se alimenta de lo que hay en redes, ¿cómo lo define la inteligencia artificial para tener un concepto claro de qué es un LIDAR, ¿no? Lo mismo dice que es un acrónimo en inglés, que lo traduce como detección por luz y alcance o luz y rango, y define que es una tecnología remota que utiliza puntos de luz láser para medir distancias, dimensiones y otras propiedades de objetos en su entorno, a través de una emisión de pulsos láser y la detección de luz reflejada por los objetos. Entonces, esta tecnología lo que hace nada más es un registro superficial. O sea, no hay una penetración como pudiera ser el georradar de penetración, que sí se complementa, lo hemos utilizado por ahí con laboratorios académicos, con el doctor especialista que está en los laboratorios. Y bueno, sí se han podido combinar los resultados del georradar de penetración con resultados de escaneo láser. Y bueno, el LIDAR es capaz de generar modelos 3D de los entornos, calcular distancias y capturar información precisa sobre la forma y composición de los objetos. Esta tecnología se utiliza en diversas aplicaciones científicas y comerciales como la cartografía, la monitorización atmosférica, la detección de obstáculos en vehículos autónomos y la arqueología. Para mi gusto es una definición bastante acotada que todavía lo hace la inteligencia artificial porque no nada más al patrimonio arqueológico se aplica. Se aplica al histórico, al antropológico, al paleontológico. En distintos ámbitos culturales se puede aplicar lo que es la tecnología de digitalización 3D por barrido láser. Y bueno, en las imágenes inferiores podemos ver que todos son dispositivos que utilizan un sensor que obtiene información a través de la luz láser, como puede ser el escaneo láser. Este es un escáner de arrastre, que le mencionaba en los grandes grupos, que también hace la lectura, pero este ya trabaja con, bueno, cuando lo vimos operar, con 32 láser, tiene distinta precisión, pero se utiliza ya para escalas urbanas
escalas regionales de algo mayor. Entonces la precisión no se va a llegar como podría ser con un escáner fijo, de manera milimétrica, a uno de arrastre, que este puede llegar a una precisión centimétrica. Posteriormente, bueno, tenemos estos vehículos que los vemos circulando habitualmente pues, en las zonas urbanizadas, en algunas zonas arqueológicas, no montadas en vehículos, se utilizan backpack, pero también pues, por Google, que es que ha tenido acercamiento al instituto en los últimos años para documentar zonas arqueológicas, ciertos espacios, museos también. Bueno, ellos han incorporado también, vemos que están aquí unos dispositivos también, son unos sensores LIDAR, que también, bueno, levantan información geométrica, pero ellos lo definen como una cámara modular, la cual produce un mejor enfoque de las superficies a través de la fotografía que toman, como lo vemos en el Street View. Entonces, ellos todavía no hablan de que tengan información geométrica, 9 de puntas o algo así disponible para comercializar. Y finalmente, ya la evolución tecnológica de los LIDAR montados en, bueno, los aéreos, que en este caso pues, es lo más accesible que hay en este momento, son los drones multirotor. Igual aquí, como pueden ver, hay un sensor para hacer levantamientos por medio de LIDAR. Que anteriormente, bueno, se montaban en un helicóptero, se siguen utilizando, avionetas también, pero bueno, esto es lo más evolucionado que ha tenido los LIDAR y que lo hemos visto en exposiciones pues, recientes que se está comercializando. Bueno, ahora les hablaré un poco de lo que es este laboratorio de imagen y análisis dimensional que se hablaba en la presentación. Bueno, pues un laboratorio que surge a través de la cooperación internacional, primeramente en un momento con una entidad académica italiana, posteriormente con la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Y cuál era la intención de este laboratorio? Bueno, se funda formalmente ya el 11 de mayo de 2009, ya con una tarjeta de proyecto específica, con personal dedicado, capacitado para hacer los levantamientos arquitectónicos, el postproceso de datos digitales, pero con un objeto específico. ¿Cuál fue este? Bueno, primero documentar patrimonio que estuviera sujeto bajo un proyecto de restauración o de investigación, patrimonio histórico o arqueológico emblemático del país también para poder documentar esos espacios y patrimonio en riesgo. Entonces, así surge el proyecto para hacer los primeros levantamientos arquitectónicos, que veremos más adelante algunos ejemplos. Bueno, como les decía, su aplicación se puede hacer desde la escala artefactual a la monumental, pero exclusivamente con el escaneo láser terrestre fijo. Bueno, el procesamiento de datos pues requiere de licenciamiento especializado, que es producido por la misma marca, que es Leica Geosystem, con la marca que hemos trabajado desde entonces, que, bueno, produce a través, bueno, de estos software especializados Cyclone con distintos módulos, pues se hace el análisis, la interpretación de la nube de puntos, su modulación, su simplificación, para poder exportarla a distintas plataformas. Y cuando trabajamos con distintas especialidades, hablando de urbanistas, restauradores, arqueólogos, áreas de ingenierías, bueno, vemos la forma a través de este software, cómo poder exportarlo a plataformas más comerciales de software. Entonces, eso hemos tenido ya varias aplicaciones, como para transparentar un tanto los datos digitales y puedan ser mejor aprovechados ya por áreas especializadas. Es importante el equipo informático, de manera preferente, bueno, pues que sea de mediano perfil o alto perfil, sobre todo para hacer el procesamiento de la información. Y bueno, todo depende de la cantidad de datos digitales que se vayan a trabajar, la densidad de las 9 de puntos, como les platicaba. Y pues muy importante la administración de datos digitales. Algo importante es el almacenamiento y respaldos de información. Y bueno, no solamente en los servidores o en la computadora personal en la que el arquitecto esté trabajando, bueno, pues se tiene un respaldo de la información, pero es aconsejable tener respaldos alternos. En el laboratorio, bueno, se tiene dedicada una NAS, como podemos ver en la parte inferior, que es una Network Data Storage, que es un almacenamiento en red ya de datos masivos. Son NAS que tienen aproximadamente 28 GB cada una de ellas, y otras dos que están dedicadas para realizar respaldos digitales de los acervos documentales, de otras áreas sustantivas de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, que bueno, también hacen respaldos de información ahí. Y bueno, el mantenimiento de licenciamiento también se tiene que hacer como todo software que tienes una licencia. Bueno, pues van saliendo mejoras, nuevas versiones, debe recibir soporte técnico. Bueno, también es importante tener mantenimiento preventivo pues, del escáner láser, que no se hace en México. Los mantenimientos que hemos realizado a los equipos, que este ya es el segundo equipo que está en la Coordinación de Monumentos Históricos, pues todos se han mandado a Heerbrugg, a Suiza, que está la planta de los especialistas de escaneo láser, donde están los derechos de la patente de invención. Bueno, pues están en Heerbrugg, allá se manda. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que, bueno,
se revisan las funciones electromecánicas, se emite un certificado, sobre todo de la precisión de la que se está hablando, sobre todo cuando ya estamos hablando de temas de análisis estructurales y demás, pues se debe confiar, ¿no?, en la calibración y que los datos que va a arrojar pues son precisos. Entonces es muy importante esa certificación, con lo cual regresa el equipo a México. Y bueno, otro punto importante es la capacitación del personal. Esta capacitación se da al interior, entre los mismos colaboradores que hemos cuentas hace pues unas semanas, que poco más de 20 arquitectos en algún momento se han formado en el laboratorio por temas personales, bueno, pues han ido hacia otras áreas, pero bueno, han tenido un acercamiento a lo que es el uso del escaneo láser, y este conocimiento, pues entre ellos mismos se va compartiendo. Pues algo importante es la investigación, ¿no? También porque la evolución tecnológica se viene dando constantemente. Hay que ver cuáles son los nuevos equipos, los costos, el software, qué otras metodologías de trabajo se pueden implementar. Pues hay que es una investigación constante que se tiene que hacer. Pero bueno, también a través del laboratorio se cuenta pues con un programa inscrito en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, en la maestría de Conservación de Bienes Patrimoniales, sobre todo porque llegan alumnos de la maestría para poderse capacitar, hacer sus prácticas profesionales, y ahí aprenden lo que es el trabajo en campo, el proceso de datos. También se trabaja se colabora ahí con el doctor Manuel Gándara, que es el director de este seminario, titulado Seminario Compartiendo Experiencias de Divulgación del Patrimonio Cultural mediante Tecnologías de Representación Visual. Desde el año pasado se está trabajando en este seminario, se colabora con una ponencia donde se expone pues, el uso de diversas tecnologías. También el año pasado se estuvo, a través de los años se ha recibido alumnos principalmente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, fecha reciente, para hacer prácticas profesionales, servicio social. El año pasado también se recibió un alumno del Instituto Politécnico Nacional de la maestría en informática. Algo que nos llamó mucho pues la atención fue a qué estaba dirigida esta tesis. Platicamos previo a formalizar que se integrara al laboratorio, sobre todo cómo ir más allá de la nube de puntos, ¿no? Lo que fue enfocada su tesis fue a la voxelización. Es una reconstrucción digital de elementos arquitectónicos, de espacios arquitectónicos que carezcan de esos elementos a partir de algoritmos matemáticos. Entonces fue interesante ver los resultados de este proyecto de investigación. El chico ya ahora se tituló de maestría. Y bueno, así es como funciona el laboratorio, qué es lo que hace y desde cuándo lo viene realizando. De manera muy general, ¿cómo opera un escáner láser, no? Este es el equipo actual que trabaja en el laboratorio, es un Leica Geosystem modelo P20. Como podemos verlo aquí en esta imagen, podemos ver cómo se monta sobre un tripié, pero el escáner rota en 360 grados en horizontal sobre su eje y también 360 grados en vertical a través de una serie de espejos, aquí donde se emite el impulso láser, y lo que hace es dirigirse hacia una superficie. Espero que estén viendo ahí mi cursor, que hace contacto con la geometría, en este caso de un monumento histórico, y esto va generando una nube de puntos, como lo podemos ver en la imagen del lado derecho, que es a lo que se le denomina un gemelo digital, en escala 1:1, pero que está elaborado con una nube de puntos y con imágenes. El escáner también hace un levantamiento fotográfico de 274 imágenes, por ahí varía un poco el número, dependiendo con la calidad que se esté trabajando fotográfica, y le va dando color y textura a través de esas fotografías a la nube de puntos. Aunque la nube de puntos adopta un color a través de la reflectividad de los materiales, que es una característica del color, lo cual se traduce que van de unas gamas entre amarillos, verdes, naranjas, hasta colores marrones, oscuros, dependiendo. El blanco se representa con colores muy claros, como el amarillo, y los tonos oscuros ya a partir de una gama roja, colores más oscuros. Entonces, aquí como podemos ver, pues ya es una reconstrucción 3D a través de una nube de puntos. Este es un ejemplo del primer escáner que tuvimos, porque la evolución tecnológica ha simplificado sobre todo el grosor del láser con el que trabajamos actualmente, pues es una dimensión muy pequeña, es un láser rojo, clase 1,
que ahora no permite verlo así con facilidad en la oscuridad, pero este que les voy a mostrar fue el primer escáner que tuvimos, un Station 2, cuando estuvo trabajando al interior del túnel descubierto en el Templo de la Serpiente Emplumada, en la zona arqueológica de Teotihuacán, que ejemplifica cómo hace el barrido láser, como lo podemos ver en este video. Y vemos es un haz de luz verde, 30 veces más luminoso que el láser que estamos usando ahora, que no es visible, pero aquí podemos ver cómo va perfilando a través del barrido. Realmente la precisión es casi similar. Este equipo tiene una precisión de 6 milímetros en 50 metros. Actualmente ocupamos tiene una precisión de 3 milímetros en 50 metros. Pero esta calidad de la nube, esta precisión se reduce porque normalmente hacemos entre cada toma y toma o cada estación de escaneo, no va más allá de los 8 o 10 metros cuando son espacios ahí abiertos. Cuando son pequeños espacios, bueno, hay que hacer tomas de conexión entre el interior y el exterior. Entonces eso permite que se reduzca esa precisión. Que también el software, el Cyclone que les comentaba, cuando se hace el registro, la unión de las tomas, bueno, el software también ayuda a disminuir esa precisión, que nos da los valores, ya que podemos llegar hasta 0 milímetros. Entonces ya es una precisión bastante buena. Como les comentaba, el objetivo es muy importante definirlo, porque solamente el requerimiento es de perfilar una estructura de manera general, se puede trabajar con una nube de puntos más abierta, 2, 3 milímetros, o cuando se quiere trabajar ya para una cuestión de análisis estructural, bueno, se trabaja con una nube de puntos más cerrada, pero esto nos lleva a generar un modelo tridimensional más grande y que, bueno, demanda más espacio, demanda un perfil informático mayor para poder mover ya un modelo conformado en ocasiones, por un par de centenares o 300 tomas, que es más o menos el margen de los distintos estudios que hemos realizado. Tenemos por ahí un modelo que son de 576 tomas, entonces bastante pesado, pero porque así lo requería. Ahora cambiamos a otra tecnología, lo que es el escaneo por luz blanca o luz estructurada. A diferencia del escaneo láser que estamos hablando de precisión milimétrica y que puede ser aplicado a espacios bastante grandes, bueno, la luz estructurada o blanca o azul también se le conoce, está diseñado principalmente para la aplicación en bienes muebles, como lo podemos ver aquí en esta granada de plata, ubicada en los Altos de Chiapas, en el museo, y donde se hace su aplicación. Esta es una forma distinta porque la obtención ya son datos en tiempo real que van directamente ya a un equipo informático. Su aplicación pues tiene una precisión ya de micras. En promedio, bueno, se aplica a objetos no mayores a 60 centímetros porque produce muchos datos. Ya lo que hace aquí es una triangulación posterior, que ese es un proceso que se obtiene ya después de la nube de puntos. Aquí ya se lo brinca. Aquí ya hace una representación a través de polígonos triangulares y la información va llegando directamente ya a un equipo informático. Entonces, como podemos ver a través de estos cables, se va mandando la información, en tiempo real se va viendo ya el modelo construido a partir, bueno, de distintos targets virtuales que va poniendo el equipo en el modelo tridimensional. Otro de los componentes que son muy importantes, que son herramientas de apoyo al levantamiento arquitectónico, es la topografía, a través del uso de lo que es la estación total, que bueno, se utiliza también para hacer poligonales para la delimitación de zonas de monumentos históricos, para hacer el arrastre de bancos de nivel y hacer un nivel arbitrario que se haya establecido en algún proyecto anterior, que se haya establecido a través de la red geodésica de INEGI, una mojonera, también poderlo arrastrar y trabajar con ese banco de nivel. O en ocasiones cuando no se cuenta con información previa, bueno, nosotros definimos un nivel arbitrario que normalmente lo establecemos al interior, bueno, en el acceso principal, para tener una referencia casi en la mayor parte de los proyectos. Sabemos que ahí lo ubicamos y a partir de ahí establecerlo para toda la planimetría que se realiza. Otra herramienta que es importante y que se utiliza y que tanto en el ámbito histórico como en el arqueológico lo hemos utilizado es ese sistema de navegación satelital conocido como GNSS para establecer puntos geodésicos. Este es un trabajo que se hizo en el mes de diciembre, o sea, muy reciente, en una comunidad en Michoacán, en Tarecuato, en el municipio de Tangamandapio, y ahí sí encontramos una mojonera, como lo podemos ver en la imagen del lado derecho, es una mojonera de INEGI, de la red geodésica.
la cual pues pudimos arrastrar el banco de nivel y poderlo incorporar hacia el proyecto. Entonces se ubicaron varios puntos también geodésicos, sobre todo para conocer lo que es su longitud, latitud y altitud de manera milimétrica. También es una tecnología bastante precisa que se utiliza de forma complementaria a los levantamientos arquitectónicos. Es lo que estuvimos revisando, porque es un inmueble que está cerrado al culto porque tuvo afectaciones por los sismos de 2022, un sismo reciente. Y bueno, ahora pasemos a lo que es la fotogrametría digital, que es otra de las tecnologías que se ha incorporado al laboratorio a partir del año 2016. La aplicábamos nada más de manera terrestre, que es finalmente la fotogrametría es un levantamiento fotográfico, y a través de un software, bueno, se hace ya lo que es la elaboración de un modelo digital. Y bueno, se utiliza una cámara comercial, y a través ya del uso del software, bueno, se construye este modelo. También ya en fechas recientes está trabajando con el uso de dron, como lo podemos ver en esta imagen, al interior de lo que es la Catedral Bernardino de Siena en Xochimilco, para un proyecto de registro de bienes muebles. Pues, bueno, se hace el levantamiento con dron. Es importante aquí la experiencia de Toto, la arquitecta Marisela, que es colaboradora del laboratorio, pues se ha especializado, ¿no?, en cómo poder controlar un dron al interior, ¿no?, y asegurar que no vaya a tener una desviación o alguna caída para hacer este levantamiento fotográfico y posteriormente llevarlo ya a proceso de fotogrametría digital. Pero ya hablar de fotogrametría digital a una mayor escala, y bueno, existen ya otros tipos de equipos. Es un equipo con el que no cuenta el laboratorio, pero a través ya de una contratación de servicios. Bueno, primero hubo una demo, ¿no? Se acercaron a nosotros el proveedor, nos dijo, miren, bueno, esto es lo que está entrando a México, es de lo más evolucionado en materia de fotogrametría digital aérea, ya para soluciones de espacios bastante grandes, ¿no? Entonces se hizo un análisis qué tan conveniente podría ser aplicar la fotogrametría aérea, ver cuál es la precisión previo a hacer una contratación. Bueno, se hizo algunas prácticas en campo y un análisis de la precisión a la que se podría llegar. Como resultado, vimos que la variación llegaba como máximo a 8 centímetros, aplicando un dron ya para escalas territoriales bastante grandes. En este caso fue para la delimitación de la zona de monumentos históricos, para el estudio de protección del acueducto del Padre Tembleque, donde había la necesidad de una poligonal de 99 kilómetros. O sea, se hizo el análisis, ¿cuánto tiempo llevaría hacerlo, ya fuera con un dron comercial como el que tenemos, con estación total, lo que implicaba el desplazamiento de personal, los tiempos o las semanas en campo, el postproceso de información? Entonces vimos que esto podría ser una tecnología viable para poderla aplicar al instituto, y finalmente en 5 días y medio se pudo recorrer los 99 kilómetros de esta poligonal. Con la cartografía que son los vertical takeoff and landing, que es el aterrizaje y el despegue de manera vertical. Entonces la pérdida es mejor, es un dron de ala fija, el cual su pérdida es menor porque el aterrizaje lo hace de manera vertical, que es cuando los drones habitualmente de ala fija pues tienen mayor pérdida por un aterrizaje. Bueno, a partir de ahí empezamos a involucrarnos más con este tipo de drones, y ya la marca pues ofreció pues al instituto experimentar con otro tipo de cámara fotográfica, a diferencia de la primera que utilizamos, que era una cámara cenital, una cámara topográfica de alta resolución, como lo pueden ver aquí, una Sony de 42 megapíxeles, pero vimos que esto no podía llevarse ya a modelos 3D con una cámara cenital. Entonces ellos decían que tenían otro tipo de cámara oblicua que puede ser aplicada igual con el mismo dron, pero para crear ya volumetrías, para tener la altitud. Entonces se hizo una colaboración ahí sin fines de lucro para aplicarlo en el Museo Nacional del Virreinato y ahí en Tepozotlán, en toda la parte histórica, también para el estudio de zona de monumentos históricos. Y bueno, se utilizó también el mismo dron, pero ya con una distinta cámara, y ya con el postproceso de información, que los datos pues nos los dieron al instituto, pudimos obtener un modelo 3D de todo el centro histórico de Tepoztlán. Entonces, finalmente esas tecnologías también pueden ser llevadas a zonas arqueológicas, pero en menor tiempo poder hacer la documentación 3D con cierta precisión. Si no, ya se tendría que trabajar con otro tipo de tecnología, como es el escáner láser, para complementar
pues detalles, ¿no? De una zona arqueológica o de un monumento histórico. Finalmente, en los temas de fotogrametría digital, esto fue un trabajo, un curso que se organizó a principios del año pasado, que fue, bueno, a partir del 9 de abril de 2019, la Secretaría de Cultura de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior de Hungría suscribieron un acuerdo de cooperación en materia de restauración y conservación del patrimonio cultural mexicano afectado por los sismos de 2017. Con base en el acuerdo de cooperación, el 24 de noviembre de 2020 fue firmado el acuerdo de aportación por el cual el gobierno de Hungría, a través de su programa Hungry Helps, otorgó un financiamiento al instituto. Y bueno, para asistencia técnica en forma de adquisición y actualización de materiales y equipos y software, que fue parte de este acuerdo con el que se pudo beneficiar el laboratorio para hacer actualizaciones de cierto software, incorporar otras tecnologías, y también para la visita de expertos húngaros para el fortalecimiento de capacidades técnicas, por el cual en enero de 2023, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos organizó un curso en el Museo Nacional Histórico, Castillo de Chapultepec, con la asistencia de 27 participantes, mayormente arquitectos y arqueólogos adscritos a distintas unidades administrativas del instituto, principalmente de los centros INAH, que estuvieron participando en este curso, donde, bueno, los especialistas húngaros nos estuvieron compartiendo sus metodologías de levantamiento fotográfico, de postproceso de datos para fotogrametría digital. Finalmente, esto viene a fortalecer ya la experiencia que se tiene por parte del laboratorio en la aplicación de fotogrametría, con complementos, con otra visión, con otros especialistas, cuando se realizó este curso. Aquí podemos ver, bueno, pues la imagen inferior de los distintos participantes, el cartel que se realizó. Del lado izquierdo, bueno, los participantes al curso haciendo levantamiento fotográfico. Y en fecha reciente se ha publicado una reseña del evento, que está publicada en la revista de intervención de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, elaborada por la doctora María Sánchez, que también tiene que ver mucho con estos proyectos de documentación tridimensional, porque es una de las iniciadoras también en el tema de registro a través del escaneo láser. Y en este QR, si lo pueden digitalizar, los llevará directamente a lo que es esta reseña del evento, donde ya se habla más a detalle qué fue lo que se estuvo haciendo, cuáles fueron los alcances y los resultados que se obtuvieron. Bueno, pero ¿qué hacer con todo este cúmulo de información, ya sea de escaneo láser, de lidar aéreo, fotogrametría, pues también la luz estructurada? Bueno, principalmente, ¿qué es lo que se hace en el laboratorio con estos datos digitales? Es la elaboración de planimetrías. Estos modelos digitales, a través de distintos software, como les mencionaba que es el Cyclone, pueden ser segmentados, ¿no? De manera longitudinal, transversal, como podemos ver en esta imagen, que es un templo del siglo XVI, que tiene un corte longitudinal, donde ya podemos apreciar los espesores de cubiertas, la verticalidad de los contrafuertes, los entrepisos, en el caso del coro. Entonces, ya nos arroja muchísima información milimétrica a través de la nube de puntos, pero esto, que es un trabajo que sigue siendo de manera manual, y el cual no ha cambiado desde el primer día que se empezaron a analizar las nubes de puntos, es el trabajo manual a través de los arquitectos. El análisis de la nube de puntos ya segmentada, pues se lleva a la interpretación a través del software, principalmente de AutoCAD, donde, bueno, a través de un postproceso y la optimización de la nube, distintos procesos técnicos, pues se puede obtener ya pequeñas rebanadas de esa nube de puntos, del espacio que se quiera estudiar, que el especialista haya solicitado algo muy particular de ese análisis geométrico de levantamiento. Bueno, pues se hace a través de la interpretación del trabajo manual. Esto sí es un trabajo que no puede cambiar, porque es una interpretación que da el arquitecto para poder distinguir los distintos planos, las calidades del dibujo, las calidades de línea, a través de una metodología que está establecida de cómo se hace la interpretación de la nube de puntos con un cuadro de datos. Aquí, bueno, lo tengo recortado el cuadro de datos, donde se especifica cuándo se levantó, cuándo se editó esa nube de puntos, el dibujo cuándo se realizó, o sea, datos precisos, cómo fueron obtenidos, porque a través del tiempo, pues estos planos van a permanecer en la institución y habrá que recurrir a ver cuál fue la fuente, cuál es la veracidad de ese levantamiento arquitectónico. Bueno, todo eso viene en el cuadro de datos. Aquí lo que quiero mostrarles es el grado de detalle a lo que se puede llegar
en la reinterpretación de la nube a través del dibujo arquitectónico manual. Aunque existen software que pueden vectorizar de manera automática, pues no. O sea, ¿qué caso tendría levantar algo tan preciso con un escáner láser, con una nube de puntos, si el software finalmente de manera arbitraria va a decir, para mí esto es una línea recta y así te la dejo? Pues no. Por lo tanto, se tiene que hacer de manera manual la interpretación de la nube de puntos. Ahora hablemos del acervo patrimonial de digitalización a través de escaneo láser 3D. Bueno, a partir de 2008, que ya se empieza a hacer la documentación tridimensional, este acervo cuenta con 139 estudios por escaneo láser que se han elaborado, de cuando se formaliza el 11 de mayo el laboratorio, hasta el 2024 se han podido realizar 139 estudios. Hablamos de que un estudio puede llevar distintas fases, se puede realizar a través de varios años, como vemos en algunos ejemplos ya en temas arqueológicos, que van hasta los 5 o 6 años, pero pues es un solo estudio, ¿no? Lo que pasa es que se ha ido documentando en distintas etapas. De manera general, pues de esos 139 estudios les voy a mencionar que 29 de ellos pertenecen a temas arqueológicos, que se ha trabajado en colaboración principalmente con la Coordinación de Arqueología, con el Templo Mayor, con el Programa de Arqueología Urbana. Pues se han hecho distintos registros tridimensionales por escaneo láser, fotogrametría digital, algunos de ellos también. Pero ¿cuáles son estos 29 estudios? El primero de ellos que se realizó fue en el año 2010, que fue la Plaza Seminario Manuel Gamio. Tiene oportunidad de conocer lo que es el acceso a Templo Mayor, pues esta plaza que se encuentra en la fachada oriente de la Catedral Metropolitana, se hizo el levantamiento antes de empezar el trabajo de excavación arqueológica para el proyecto del vestíbulo de acceso a la zona arqueológica de Templo Mayor. Entonces se hizo la digitalización de toda esta plaza. Posteriormente se fue dando seguimiento a la excavación arqueológica. Entonces era un trabajo coordinado con los arquitectos que estaban ahí, los arqueólogos, salvamento arqueológico. Entonces cuando terminaba una etapa de excavación, se nos daba aviso, estábamos muy cerca, ahí estamos a un par de calles, hacíamos la documentación de los avances de excavación, y esto pues llevó varios años, incluso la planimetría que se fue generando con el tiempo, se generaron pues ya planos precisos para el proyecto del vestíbulo de acceso. Posteriormente se fue trabajando pues la zona arqueológica de Templo Mayor, porque el escáner láser, dependiendo el modelo, puede radiar a unas distancias por especificación técnica, el primero que utilizábamos iba cercano a los 300 metros. Entonces nosotros no lo ocupamos a esas distancias porque la precisión disminuye. El que actualmente tenemos, por ficha técnica, habla de que puede llegar a 120 metros. Entonces cuando hacíamos el escaneo de esta parte de la plaza, pues radiaba también hacia el interior de la zona arqueológica. Posteriormente, recuerdo que fue en el año 2016 cuando se hace el levantamiento de total la zona arqueológica de Templo Mayor. El modelo está ahí resguardado en la coordinación de todos estos espacios. Entonces, finalmente, pues se pueden ir consultando en algún momento dado, como ha pasado, cuando nos piden alguna información muy específica de algún periodo cuando fue hecho el levantamiento con escáner, pues se recurre a las distintas bases de datos. Otro de los proyectos que requirió de varios años fue el Templo de la Serpiente Emplumada en la zona arqueológica de Teotihuacán, que fue aproximadamente 6 años, que se fue muy coordinado ahí con el arqueólogo Sergio Gómez, director del proyecto de Tlalocan, Camino Bajo la Tierra. Igual nos avisaban de que ya habían acabado una fase de excavación. Veremos un ejemplo más adelante del análisis y una imagen y un video. Pues también íbamos documentando. Fueron 11 etapas de documentación. La zona arqueológica de Tlatelolco, también ha habido varias etapas. Es este espacio que lo conocemos. Pues está la plaza, está la zona arqueológica, el templo de Santiago Tlatelolco. Pues cuando hemos escaneado las cubiertas del templo, pues también pudimos escanear parte de la zona arqueológica y eran datos que íbamos obteniendo, que el objetivo no era ahí, pero pues el láser radiaba hasta allá, entonces ya tenemos información geométrica general. Posteriormente se fue haciendo el levantamiento ya de la zona arqueológica en distintas etapas. También se tiene completa ya la documentación, fecha reciente, recuerdo hace 2 años con el arqueólogo Salvador Guillén, estuvimos trabajando con él haciendo el registro por ahí del Gran Basamento, también por escaneo láser. Otro de los proyectos, la Ventilla en la zona arqueológica de Teotihuacán, fue lo primero que hicimos. El antiguo convento de Santa Isabel, ubicado en la fachada oriente del Palacio de las Bellas Artes, sobre todo que estuvo trabajando en salvamento arqueológico, pues es un espacio que por casualidad se encontró el antiguo convento. Entonces, después de toda la fase de excavación,
hicimos el registro por escaneo láser. El templo de Xécatl, ahí atrás de la Catedral Metropolitana, una colaboración con el programa de arqueología urbana, con el arqueólogo Raúl Barrera, pues también se hizo la documentación en una etapa del templo de Xécatl. No se tiene completo, pues porque todavía estaba esta antigua farmacia, una botica. Recuerdo que había un espacio ahí ocupado. Pues en Michoacán, la zona arqueológica de las Yácatas también se tiene completa, levantada. De los primeros trabajos, la zona arqueológica de Chichén Itzá, se levantó el castillo y juego de pelota. También ahí recuerdo con la doctora Nelly Robles, con el arqueólogo José Cuchín, también de allá, director de la zona arqueológica de Tuxmal. En ese momento se hizo el levantamiento de ahí en Chichén Itzá. La zona arqueológica del Tajín, ha habido 2 momentos ahí, que el primero que se hizo fue el registro de unas columnas, y el año pasado se hizo el levantamiento de la estructura ahí. Aquí es otro de los objetivos del proyecto, que es la documentación de patrimonio que ha sido afectado por algún fenómeno natural o antropogénico. En este caso puede dar la atención por un incendio que ocurrió en la estructura I. El arqueólogo Riverón, pues Olaf Riverón, recientemente falleció, pues nos contactó también a través del Consejo de Arqueología. ¿Cómo podríamos colaborar? ¿Cuál era la necesidad? Bueno, pues se hizo el levantamiento de esta estructura. Y también en el tema antropológico, pues las 17 huellas humanas fosilizadas encontradas en el desierto de Cuatro Ciénegas, Coahuila, eso ya tiene varios años que se documentó, donde nada más teníamos puro escaneo láser, no contábamos con un escáner como el de luz estructurada, que podíamos haber tenido más detalle de estas huellas que databan aproximadamente de 10,000 años. La zona arqueológica de Cacaxtla también se documentó hace varios años, la pintura mural, de manera muy general toda la zona arqueológica, algunos espacios fueron con más detalle, y una colaboración del monolito de Tlaloc, colaboración con SECADET de la UNAM, con el Museo Nacional de Antropología. Bueno, se levantó este monolito ya para estudios muy precisos. Fue muy interesante los resultados que arrojaron ya a través de este centro de investigación de SECADET. Y bueno, un apoyo que se dio la coordinación de conservación fue el edificio 16 de la zona arqueológica de Tulum, nada más para levantar esta estructura. La zona arqueológica de Xochicalco, que tiene varios momentos también de documentación por escaneo láser, una posterior de los sismos de 2017 para hacer el levantamiento del observatorio. La zona arqueológica de Cholula, Puebla, también se tiene casi en su totalidad, también el interior de los túneles, una documentación del muro de los bebederos. Bebedores, es como se titula. Y la zona, bueno, la estructura 2 de la zona arqueológica de Calakmul, Campeche, también se tiene en su totalidad. Veremos un ejemplo más adelante de qué fue lo que se documentó. También en Calakmul, la pirámide y las pinturas de la Acrópolis del Chignaf, también se hizo la documentación por escaneo y por fotogrametría digital. La lápida del canónigo Miguel de Palomares, localizada al frente de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, también se hizo la documentación por escaneo y fotogrametría, conjuntamente con el programa de arqueología urbana. La zona arqueológica de Altavista en Chalchihuite, Zacatecas. El Zompantli, ubicado en Guatemala, número 24, y atrás la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México, también con el programa de arqueología urbana, estuvo trabajando. Los vestigios del antiguo Zócalo de la Plaza de la Constitución, también que se encontraron hace unos años, también se documentó por escaneo. El Teocalli de la Guerra Sagrada con el Museo Nacional de Antropología, también por escaneo láser. Este es un tema de un monumento histórico, pero que es la sede de la Dirección de Estudios Arqueológicos, ubicado ahí en la calle del Licenciado Guerra. También se hizo el levantamiento de este monumento histórico. Y también para el Museo de Templo Mayor, el Sueño de Moctezuma, se hizo el levantamiento por escaneo láser, que es, bueno, es un espacio que se ubica ahí en la esquina de la avenida Reforma e Hidalgo, que se encuentra este relieve que trata del presagio sobre la caída de Tenochtitlan. También se hizo el registro tridimensional para la exposición de presagios. El Museo de Arte Prehispánico, colección Carlos Pellicer, ese se estuvo trabajando con la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, sobre todo para obtener los espacios y hacer un proyecto museográfico. También fue un trabajo reciente, más un par de años más o menos. El Caño Quebrado en Texcoco, también se estuvo haciendo el levantamiento arquitectónico. También reciente, el edificio de la Espiral, en la zona arqueológica de Xochitecatl, en Tlaxcala, también se levantó completa esta estructura. Y un trabajo reciente, la Joven de Amajac, que es un monolito huasteco realizado en piedra caliza. Bueno, también se hizo el registro tridimensional por escaneo láser.
Estos son los 29 proyectos que se han colaborado con el tema arqueológico. Aquí veremos algunos ejemplos de aplicación de lo que les comentaba de la estructura ahí, de la zona arqueológica del Taquí, que fue un siniestro por incendio. Aquí vemos fotografías del lado izquierdo del trabajo en campo. Bueno, se coloca el escáner en este tripié para poder tener lecturas por arriba del basamento. Algunas tomas tienen que hacer sobre nivel de piso con la debida protección porque hay pisos originales. Es algo muy importante. Cuando se hace un estudio en un espacio como estos, ya sea de un bien mueble, la colaboración de los especialistas siempre permanecen ahí para tomar las mejores decisiones. Si se puede colocar un tripié, no se puede, se pone algún aislante para el contacto con algún objeto, o la manipulación de los bienes muebles, siempre se hace en colaboración con los especialistas y responsables del sitio. Del lado derecho podemos ver ya imágenes producto de la nube de puntos acompañada de fotografía, y a partir de ella, bueno, pues como les mencionaba, pues se pueden editar la nube y ya crear ciertos cortes. Aquí lo que necesitaban, pues los arquitectos para el proyecto de la cubierta era poder establecer primero una planta arquitectónica referida a un banco de nivel que se definió en sitio, ¿no? Aquí tenemos el banco de nivel 0, y a partir de ahí hacer la planta arquitectónica, distintos cortes, podemos ver aquí ya a detalle. Estos cortes pues les indican a ellos cosas muy importantes, sobre todo las alturas para el proyecto de la cubierta. Bueno, se realizó toda la planimetría que necesitaban ellos, un proyecto se sigue trabajando ahora con el área de restauración, sobre todo para interpretar la nube de puntos para otras aplicaciones. Un ejemplo de una sección, creo que es transversal, ya podemos ver igual el mismo banco de nivel, las distintas altitudes de la estructura para el proyecto de la cubierta. Otro ejemplo, que llevó pues varias etapas de levantamiento, fue la estructura 2 en la zona arqueológica de Calakmul, en Campeche. La primera etapa de levantamiento se hace en febrero de 2016, pero nada más se hizo el acceso, no sé si pueden ver mi cursor de este lado derecho de la estructura, pero el interés era hacer la documentación de los diversos túneles al interior. Ya en una segunda etapa, en la que se hace en agosto, se hace todo el exterior de la estructura hasta la parte posterior que no ha sido excavada, pero se hizo todo el levantamiento a través de escaneo láser. Aquí vemos unas imágenes al interior ya de la estructura para documentar los túneles. Cada levantamiento tiene cierta complejidad, ya sea que esté al interior, pues por las condiciones climáticas como cuando se trabajó en Cuatro Ciénegas, que eran temperaturas mayores a 40 grados. Aquí al interior de una estructura arqueológica también tenemos temas de humedad, pero también de temperatura. Llega a formarse en los cristales del escáner por donde se emite el láser, pues una condensación. Aquí, pues, afortunadamente había buena ventilación. En otros temas de registro de túneles, pues sí se ha presentado la condensación bastante alta, hay que usar ventiladores, extractores para poder bajar la humedad. Pero bueno, estas imágenes muestran lo que es el trabajo en campo ya de la documentación de los túneles. Esto es lo que mencionaba, que es la primera etapa que se hace. Entonces, los resultados, bueno, se compartieron con el Consejo de Arqueología, con la Coordinación de Arqueología, de qué fue lo que se encontró al interior a partir ya de la documentación tridimensional. Pueden ver en este video. Ese es el acceso a la estructura 2. Es un video que está hecho directamente ya en la nube de puntos, que bueno, es la parte importante ya para un proyecto de difusión o de divulgación. Lo importante es la geometría, como lo hemos visto en distintos proyectos que hemos colaborado, es tener ya esta geometría y a partir de ella poder revestirla, ¿no? O poder ya resumir la calidad de la nube de puntos para, pues, paseos virtuales, hacer un recorrido. Aquí podemos ver ya el interior de este friso, los mascarones que están del lado izquierdo en la parte inferior, el interior hacia la estructura arqueológica. Bueno, se tuvo que llevar planta de energía, a meter un sistema de iluminación ahí con lámparas de luz blanca. Como pueden ver, se ven muchas lámparas, pero eran por las distintas tomas que se iban realizando, se tenía que mover medio metro más allá, más acá. Entonces, en el barrido, pues iba tomando todas las nubes de puntos y las distintas lámparas. Aquí no se utilizó fotografía porque era un espacio reducido, muy poca luz, y nos decían que tuviéramos cuidado, aunque utilizábamos cascos, que pudiera haber algún desprendimiento. Entonces, lo que se hizo fue omitir la fotografía del escáner, nada más tener la pura nube de puntos, porque hacer una toma con escáner puede llevar unos 12, 13 minutos cuando hace primero la toma del láser y después el proceso de la fotografía. Entonces, se puede trabajar de las dos formas, con fotografía o no.
Entonces nada más se decidió ahí hacer la geometría por el escaneo láser. Este es el resultado final ya de la nube de puntos. En muy poco tiempo, ya después de las 2 etapas de documentación, como les decía, una al interior y la otra al exterior, ya podemos ver en planta la estructura arqueológica al exterior, bueno, aquí ya en blanco y negro, con el interior. Aquí lo pudimos ver en el video, fue el acceso de aquí, el friso, pues otras ramificaciones de los túneles que hay hacia el interior. Aquí omití algo que fue muy importante para el laboratorio en el 2016, cuando se incorpora el arqueólogo Jorge Cuauhtémoc Martínez Huerta, que ha colaborado en el Centro INA Zacatecas, en arqueología subacuática, con nosotros tuvo un tiempo, ahora trabaja con UNESCO. Él fue el que nos, de alguna forma, trajo la fotogrametría digital al laboratorio. Entonces, aquí fue uno de sus primeros trabajos que hizo la fotogrametría de este friso, fue un trabajo sensacional, el resultado por la representación gráfica que se pudo obtener y pues mensurable totalmente, ¿no? Este modelo. Entonces, este fue el resultado final. Aquí a detalle, como lo podemos ver, entonces ya se puede precisar cómo están estos túneles, cómo se relaciona con los espacios interiores, con los exteriores. Y bueno, también se hizo todo un estudio planimétrico que se entregó a la Coordinación de Arqueología, se mostró en el Consejo de Arqueología, como les mencionaba. Pues ya casi terminando, bueno, tenemos otro trabajo, el que les decía del proyecto Tlalocan, Camino Bajo la Tierra, bajo la dirección del arqueólogo Sergio Gómez, que requirió pues 6 años documentar desde la primera excavación que se hizo en el tiro vertical hasta cada una de las etapas, como ellos iban avanzando en la excavación ya del túnel, pues nosotros íbamos documentando, se nos daba aviso y bueno, se hacía una comisión hasta documentarlo en su parte final de las 3 cámaras, como lo podemos ver ya en el modelo final, una imagen que fue publicado en muchos espacios. Y este es un video general del modelo tridimensional de la estructura al exterior y cómo se interpreta el espacio, ¿no? A través de un modelo 3D en la nube, con el resultado final de lo que es el túnel. También un tiro en vertical que hay ahí, se pudo documentar. Entonces lo que estamos viendo aquí es que estamos como si estuviéramos en el terreno natural, ¿no? Que es lo que no hay datos. Pero lo que se documentó fue el túnel y se puede entender cómo está este espacio de manera general. Un análisis ya muy general, también se escribió un artículo sobre esto y los diversos estudios que se realizaron, donde podemos ver ya cotas generales, la profundidad que hay del tiro, la profundidad máxima del túnel, donde se ubica, por ahí de los 16 metros, 85, la longitud, son datos generales, y que la información, bueno, está ahí para posteriores estudios. En materia de el escaneo por luz blanca o luz estructurada, se colaboró ahí con los laboratorios académicos, principalmente bueno, con la Subdirección de Arqueología Subacuática. Se documentaron 70 bienes muebles para el Museo de Arqueología Subacuática, conocido como el MAS. Y bueno, se hizo la documentación por ahí del año 2015, 2016. Hicieron todos los modelos digitales para este museo virtual, pero con este escáner, el que les mencionaba, que tiene precisión ya de micras, ¿no? Porque son objetos, muchos de ellos de 3, 5 centímetros, algo muy pequeñito, pero bueno, este escáner puede tener esa capacidad de documentación, como podemos ver aquí algunos ejemplos de esta figura antropomorfa, un balancín de brújula, un vaso cerámico, un sahumador, pero bueno, todo esto se hace ya fuera, ¿no? Cuando han sido rescatados estos bienes. Pero pasemos al tema de cómo se puede financiar un laboratorio, ¿no? Que es muy importante porque tenemos actualizaciones constantes, pues los dispositivos, el software, pues ha habido varios momentos. Mi primer colaboración con el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, lo que era anteriormente el CONACYT, ese fue un segundo momento, porque bueno, pues finalmente el laboratorio tiene pues los recursos fiscales, ¿no? Con los que el instituto absorbe los costos de salarios, servicios, todo lo que se necesita para operar en su nivel más básico un laboratorio, pero bueno, las actualizaciones tecnológicas, pues se requiere, ¿no? La participación de otro tipo de recursos económicos. Pues hubo un segundo momento, que es de lo más reciente, que se hizo con el gobierno de Hungría, que también fue resultado de este curso que les mencionaba en el castillo de Chapultepec. Se pudo incorporar otros dispositivos de apoyo al levantamiento. Entonces,
consiguió una columna telescópica de manufactura italiana, donde se puede montar el escáner láser que tenemos, pero ya a distintas alturas. Entonces, esto puede llegar hasta una altitud de 6 metros de esta columna telescópica, que está diseñada exclusivamente para un escáner láser, ¿no? Ya a través de bueno, se coloca una base nivelante, distintos adaptadores para poder otros tipos de escáner en la parte superior. Se incorpora ya la fotogrametría digital aérea a través de este dron que tiene el laboratorio. También se incorporó lo que es la termografía digital a través de una cámara. Se han hecho algunos estudios por ahí con la doctora María Sánchez en el castillo de Chapultepec. Y bueno, pues esto es constante, que estar participando en algunas convocatorias, y en algo más reciente que estamos participando y que estamos en espera de resultados, es que llegó una invitación por conducto de la Universidad de Estudios de Florencia para participar en una convocatoria de la Unión Europea denominada Innovación, Patrimonio Arquitectónico para Avances en el Aprendizaje Sostenible, el Desarrollo de Capacidades y la Investigación entre Europa y América. Es un proyecto que está dirigido desde la Unión Europea para que participen, y en este estamos conformando México, Brasil e Italia. Entonces son laboratorios que de alguna forma estamos dentro de esta red que se está construyendo, una red internacional, para poder ayudar con aportaciones económicas. Aquí también participa la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces estamos en espera de resultados para ver si somos candidatos para un financiamiento que está por publicarse en el mes de julio, nos han dicho, para poder traer, pues, por nuevas tecnologías, renovar equipos de levantamiento, hacer actualizaciones de software. Y bueno, estamos en espera de resultados. Y finalmente, bueno, las conclusiones, ¿no? ¿A qué nos lleva este proyecto de documentación tridimensional? Bueno, pues decimos que la digitalización del patrimonio cultural mediante tecnologías tridimensionales no es solo una acción tecnológica, es un medio que permite generar una conciencia de valores para la conservación de los inmuebles y los bienes muebles heredados. Los modelos tridimensionales adquieren un mayor valor cuando se consigue generar y transmitir conocimiento a distintos sectores de la sociedad ajenos a la especialidad o las especialidades, así como a distintas disciplinas técnicas y profesionales. No me queda más que agradecer a todos ustedes por su asistencia a este seminario. Y bueno, pues también agradecer pues a todas las autoridades del instituto que en algún momento han estado vinculadas y que han apuntalado este proyecto, que lleva cerca de 15 años, como les decía, a los distintos colaboradores que ha habido en el laboratorio, arquitectos, arqueólogos, que han formado parte y que han hecho posible lo que les he mostrado hoy, obtener distintos productos, distintos estudios en el ámbito arqueológico. Ha habido arqueólogos dentro del laboratorio. Actualmente hay 2 arqueólogos con nosotros trabajando. Y actualmente, bueno, pues esta es la plantilla de personal, que si no fuera por ello no sería posible estarles mostrando gran parte de este trabajo que tenemos de documentación tridimensional, como es Marisela, Erika, Ajax y Jorge. Con esto no me resta más que darle las gracias y estoy atento a sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Ángel. Una presentación muy vasta, demasiada información, pero justo la idea de esta presentación es precisamente ver poco a poco el uso de la tecnología en todos los procesos que tiene que ver desde la toma de decisiones, algo súper interesante con lo que pudiste abrir esta presentación es que nos decías, ¿no? Siempre hay que tener muy claro como cuál es el objetivo para tener qué alcances y cómo poder procesar y hasta dónde queremos llegar con ese producto. Quiero, antes que nada, para empezar precisamente la fase de las preguntas, darle las gracias a todos los que nos acompañan aquí en este en este espacio digital. Muchas gracias a Paco Link por estar con nosotros, quien próximamente estará dando también una presentación al maestro Manuel Gándara. Muchísimas gracias, Manuel, porque es súper indispensable que siempre también estés guiándonos en este tema de tecnologías. Me gustaría platicar contigo igual en un momentito. Y a Marisela, por supuesto, que sin ti yo creo que Ángel estaría así como, ay, ¿qué haríamos, no? Todo el equipo que hay detrás de monumentos históricos, que siempre es vital el apoyo de todo el recurso humano, súper importante, ¿no? Para poder hacer todo este trabajo y lo que se puede proyectar. Muchas gracias también a Teresa Mincheline, que nos estás visitando por aquí también en el seminario, y a todos los presentes, a Michi y a todo su grupo de producción, a todos los que nos apoyan, por favor, adelante si quieren hacer unas preguntas. Yo por ahorita voy a saludar aquí a Armando Becerril, que siempre nos sigue en todas nuestras transmisiones. Muchas gracias, Armando, porque siempre estás
fielmente con nosotros y me hace una pregunta en lo que van haciendo la gente que está aquí en el panel, a lo mejor una intervención. Él me dice que en el 2007, cuando se hace todo el escaneo tridimensional de Tlaltecutli con un escáner láser a la fecha, ¿qué actualizaciones hay o más bien cuáles serían como esos avances significativos en la tecnología con respecto a lo que ahorita nos enseñaste, Ángel? ¿Cuál sería tu opinión? Son varios. O sea, el primero es la autonomía del equipo. El que se utilizó en ese momento era un escáner, era el Scan Station, así se le denominaba, era de 4000 puntos, por lo cual deberías llevar una computadora para capturar los datos en tiempo real, baterías de alimentación, que nosotros también lo vivimos, cuando esas baterías ya no estaban disponibles, había que llevar una planta de energía. Entonces, la precisión ha sido muy poco la variante. O sea, hablamos de 3 milímetros que se han perdido desde el año 2007, cuando se hace el registro de la Tlaltecutli, a través de esta institución, de la Universidad de Estudios de Ferrara, en Italia. Bueno, es un proyecto que inició, e incluso es el inicio de todo esto, ¿no? Pero primeramente pues, en ese momento con el arquitecto Salvador Aceves y el doctor Saúl Alcántara, pues hacen una vinculación a Italia, ¿no? Para ver cuál era el uso de esa tecnología. Posteriormente con la doctora Natalia Fiorentini, que era la subdirectora de investigación de la coordinación, ahora María Sánchez, que es la doctora que también colabora con nosotros en algunos temas, se hace el primer registro tridimensional. Entonces, a partir de ahí se empieza a conocer esto, ¿no? Entonces, sí hemos visto que ha tenido una evolución tecnológica, sobre todo de autonomía. Muchas gracias, Ángel, y supongo que también eso hace que el trabajo sea un poco más eficiente, ¿no? Cada vez, ese es el punto de que la tecnología vaya avanzando un poquito y un poquito Sí, más. constantemente viene dando esta evolución tecnológica. Lulú, ¿quieres hacer una intervención? Sí, claro. Primero, te felicito a ti, Ángel, por tu exposición tan Gracias. clara, elocuente, que fue una parte compartir tu experiencia y la otra enseñarnos a bastantes Legos. Yo soy el grupo de los Legos y encabezo ese grupo. Algunos conceptos que sí son fundamentales para entender qué se puede hacer, qué se hace, qué se ha hecho, cómo se ha. Entonces, te agradezco el esfuerzo que pusiste para esta presentación, para combinar esos dos aspectos. Y me da muchísimo gusto descubrir también que tenemos seminarios vinculados con intereses institucionales vinculados, como esto que nos compartes del seminario que coordina Manuel, que casi es miembro honorario de este también, entonces ya tiene el 12. Eso me da mucho gusto. A mí, más que bueno, sí tengo algunas preguntas, pero más unas reflexiones que tienen que ver con el costo y el valor de este tipo de trabajos. No me refiero específicamente, más bien únicamente al costo material, sino al valor de los hallazgos, de la documentación, de todo este sistema de información que ustedes tienen y que están generando, pero que implica claramente un costo muy caro y muy grande en cuanto a, bueno, yo tengo un modelo para conservación preventiva, pero se aplica perfecto para entender 5 dimensiones: la espacial, la humana, la material, la ambiental eh, y eso lo que nos hace pensar es que ustedes tienen un costo de espacio para almacenar esos equipos. ¿Cuánto tiempo tienen de futuro el almacenaje de esos datos? Porque se tienen que estar cambiando no solo los equipos, sino las unidades de almacenamiento. O esta necesidad de tener personal capacitado que no solamente sepa lo que hace, sino sepa cómo se haría o cómo se hará en el futuro. Este compromiso de que eso implica, tú nos enseñaste un laboratorio que supongo que tiene un espacio donde tendrán consulta y tal, ¿no? Entonces, institucionalmente esto se tendría que garantizar para que no en 10 años, sino en más, esto siga siendo vigente, porque supongo que en algún momento lo que se hizo al principio se tendrá que escalar o guardar de otra manera, no sé. La reflexión va en ese sentido, ¿no? Así como lo que hacemos ahora tiene un impacto a futuro que también tenemos que planear. No tanto es una pregunta algo. Pero sí mi pregunta tal cual es, cómo se solicita o cómo se consulta ese,
ese banco de información que ustedes tienen. Supongo que a nivel institucional tiene que haber todo un proyecto o algo así, es de acceso libre, cualquiera puede verlo. Es más, esa pregunta. Y Sí, mira, muchas felicidades a ti y a tu equipo, ¿eh? muchísimas gracias, en verdad. Fíjate que es un trabajo y como lo he dicho, reitero el agradecimiento a todos los colaboradores porque gracias a ellos es posible esto, ¿no? O sea, yo soy la imagen del proyecto, el responsable de llevarlo a cabo, pero a través de su experiencia y sobre todo la convivencia, ¿no? De cómo garantizar la permanencia, garantizar a las generaciones futuras información precisa, porque estamos hablando de datos digitales. Los datos digitales son vulnerables. Lo hemos visto desde una computadora personal, que se puede volar el disco en cualquier momento, y si no tienes una metodología adecuada de respaldos de información, es susceptible de perderla, ¿no? Entonces, aunque tenemos los que les comentaba, tenemos servidores o la computadora personal donde se almacena, las NAS donde se guardan los datos digitales originales, finalmente están dentro del mismo inmueble. En algún momento con la dirección de informática teníamos una NAS construida cuando todavía estaba en el edificio de Aristos, sobre todo como una política de seguridad de datos digitales, que los datos no permanezcan dentro del mismo inmueble. Entonces, algo muy complicado, porque no estábamos transmitiendo, o sea, lo que hacíamos era vía internet para transmitir los datos, las nubes de puntos hacia el edificio de Aristos, pero era muy complejo, o sea, había que dejar, para pasar una nube que le estamos hablando de cerca de unos 100, 200 gigabytes de datos a través de una red de internet comercial, pues muchísimas horas. Venía una interrupción de aquel lado, venía de este, se caía y todo el esfuerzo de estar mandando para garantizar la permanencia, había un problema, ¿no? Entonces, pudimos respaldar varias nubes fuera del inmueble. Entonces, ahora lo que nos ha llevado a este seminario que dirige el doctor Manuel Gándara es destinar el repositorio institucional de modelos tridimensionales obtenidos por cualquier tecnología de alguna de las que he mencionado, y hemos concluido que la mediateca que dirige la licenciada Jimena Escobar es el repositorio adecuado para poder guardar la información pues, original, los datos nativos, así como la información procesada, porque finalmente la mediateca es la ventana del instituto, ¿no? Donde se consulta información, la mediateca es donde se dirigen mayormente los usuarios de las redes. Entonces, poder poner información ahí, la nube de puntos es imposible poder subirla como tal, o sea, estamos hablando de muchos gigabytes. Entonces, ya mediante los postprocesos de datos que estuvimos viendo con el seminario del doctor Manuel Gándara, cómo definir una metodología para proyectos de difusión, cómo simplificar esa nube de puntos, sobre todo para proyectos de divulgación. Entonces, es en algo que se está trabajando y que se avanzó bastante el año pasado y que ahora nuevamente en este seminario podremos obtener ya productos definidos, sobre todo que sean, y bueno, es que hay que simplificar la información digital. O sea, tanta nube de puntos, es difícil transmitirla, entonces ya a través de distintos procesos y definir una clara metodología, se podrá poder montar en esos espacios como lo que es la mediateca. Pero bueno, es algo en lo que ya estamos trabajando, ¿no? Entonces ya nada más falta hacerlo visible. Muchísimas gracias. Es un enorme compromiso y es un gran gusto que haya tanto registro de Templo Mayor. Yo te digo, soy conservadora y para dar el seguimiento de los procesos de alteración es fantástico. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, Lulu, por la intervención. Aquí tengo también, levantaste la mano. Paco, ¿quieres hacer alguna intervención antes de que Sí, claro, pasemos? gracias Ángel y gracias a todo el comité. Excelente presentación, súper interesante. Gracias. Un poco de contexto, yo participé por muchos años en el Laboratorio de Prospección Arqueológica con Luis Barba en Antropológicas en la UNAM. Y el año pasado hizo una conferencia así, aniversario del laboratorio, y hice como arqueología digital de los archivos que habíamos capturado en muchos sitios haciendo prospección arqueológica. Y me entró la crisis de los metadatos y cómo íbamos a conservar la información que se había capturado y cómo conceptualmente organizar. Entonces, más bien mi pregunta es que nos reflexionaras y nos platicaras un poco, o sea, con un sitio dado, con muchos levantamientos, con muchos instrumentos a través de muchos años,
¿Cómo conceptualizas ustedes la organización de la información desde el punto de vista interno un poco? O sea, me da un poco de curiosidad. Porque estos, o sea, nosotros están capturando un montón de datos, pero somos un momento dado, o sea, hay datos históricos, fotográficos, y hay datos que van a capturar en el futuro. ¿Y cómo estás conceptualizando y tratando de resguardar la información de una manera que tenga una vida útil a largo plazo? Me da mucha curiosidad. Sí, pues, un tanto de lo que acabo de responder hace unos minutos, ¿qué es eso, no? ¿Cómo garantizar la permanencia de los datos, no? Entonces sí, se ha establecido una metodología desde el primer día de cuando se trabaja en campo, bueno, pues verificas, ¿no? Que lo que estuviste haciendo en campo realmente lo portes, ¿no? Que no tengas un error de una toma porque después hay que regresar hablando de un sitio cercano, ¿no? Pero si hablas de otro sitio que sea de un espacio remoto, pues algo complejo poder obtener. Pues lo primero es garantizar que la información en campo sea fidedigna, que sea útil, que no haya un error ahí. Y posteriormente, bueno, esta metodología nos lleva a que llegas a gabinete, descarga los datos y, bueno, el inmediato es hacer el respaldo dentro de estas NAS para empezar a manipular los datos de algo que si no nos deshacemos y que son los datos nativos, es lo más pesado, porque en ocasiones, y lo pudimos ver en algunas consultas que nos llegaban a hacer, hubo por ahí, recuerdo, cuando trabajamos en la zona arqueológica de Tlatelolco, y que por los barridos que estuvieron haciendo en la zona se pudo radiar el campanario de este templo. Entonces nos decían, oigan, ¿y cómo podemos saber la verticalidad? Porque si yo escaneo de la zona arqueológica y esta torre, pues va a salir con cierta densidad de nube, ¿no? Entonces tuvimos que recurrir a la base de datos, a los archivos nativos, por eso no nos deshacemos de ellos, porque se tuvo que hacer ya una lectura muy precisa en cada uno de los cuerpos de esta torre. Entonces, la información debe permanecer así en repositorios digitales, pero lo que le decía, hay que diseñar estrategias, sobre todo para otros repositorios, ¿no? Dentro del instituto. Y otra preguntita en cuanto a fotogrametría y todo esto, o sea, me imagino evidentemente por ejemplo, con los sismos que siguen pasando. ¿Han hecho estudios así de cambios, o sea, han vuelto a ciertos lugares y han vuelto a escanear y ver los cambios que ha habido en sitios? Fíjate que se han hecho varios estudios, no nada más en el tema de que a partir de 2017 fue otra de las líneas de trabajo de los inmuebles históricos dañados por los sismos. O sea, ahorita se han levantado desde posterior a los sismos muchos monumentos históricos de cómo quedaron después del siniestro, ¿no? Pocos se han levantado posterior ya al proyecto de restauración, donde sí podemos ver cómo estaba originalmente, cómo fue ejecutado y puedes ver hasta el más mínimo detalle, ¿no? Pero tiene unas pequeñas variantes de 1 centímetro, pero finalmente la información original pues te da parámetros para establecer cómo ha sido restaurado, si fue alterado, o cuál es el éxito, ¿no? O la representación que están haciendo arquitectónica. Entonces sí lo hemos hecho en varios espacios así. Y lo importante es de que los datos digitales que están ahí, o sea, están documentados. Traemos todavía no es una base de datos, es una tabla de Excel, donde hablamos de todas las etapas que se hizo, qué espacio, en qué periodo, en qué momento, cuántas etapas hubo ahí. Entonces, esos datos, finalmente, si tenemos referencias en el espacio, podemos hacer otro escaneo, otro estudio, como se hizo en Calakmul, que les enseñé, aunque lo hicimos con un periodo ahí de unos cuantos meses, no nos arrojaba deformaciones estructurales o algún flambeo de las vigas, nada, porque era muy corto el periodo. Pero de esos 139 ejemplos que les he enseñado, todos están en posibilidad de hacer un análisis geométrico con datos actuales. Entonces, entre el periodo, entre primer levantamiento, segundo o otra fase, es muy importante porque puedes entonces compararlo ya a través de un software a nube de puntos y te puede dar datos muy precisos de qué deformaciones estructurales puedan existir. Lo importante es tener los datos de levantamiento de la primera fase. Excelente, muchas gracias, ¿eh? Un gusto. Muchas gracias, Ángel. Pensando precisamente en un punto que abarcabas diciendo el registro, la forma de hacer registro y proyectar que sea un archivo, considerarlo como un archivo porque es una proyección a futuro en el tema precisamente de que en muchos lados estábamos platicando, ¿no? Y me parece importante destacar que no solo a nivel físico, ¿no? Como por ejemplo los documentos que también veíamos un poco que tuvo que entrar a la fase de la digitalización, porque
una de las preocupaciones más grandes en todo el tema de patrimonio, pues es cómo preservar esa memoria y poder garantizar que la vamos a poder seguir teniendo en las generaciones venideras. Por supuesto, la ciencia avanza y todo material pues tiene que estar resguardado precisamente para que en un futuro podamos analizar estos materiales y resolver cómo se va a hacer. Voy a hacer una pregunta, profesor Manuel, y ahorita voy con usted. Me dice Bertrand Lowjobs, muchos saludos por allá desde donde nos están siguiendo. Mencionaba sobre un seminario que se organiza en la ENCRIM y me pregunta si está abierto al público en general o en presencia solo virtual. Es virtual, como está organizado, y en el cual, bueno, participamos distintas áreas administrativas del instituto, como comentaba, coordinado por el doctor Manuel Gándara y por Teresa Mencheli. Sobre todo, deben contactar a ellos para saber las fechas, bueno, sobre todo las fechas de inscripción, cuándo se van a transmitir. Ellos deben dirigirse principalmente ahí en la ENCRIM para que puedan obtener información ya más precisa de este seminario, el cual ha dado muy buenos resultados en el instituto. Y una pregunta que también me hace él, que está vinculada un poco, me preguntas sobre la información que nos diste de los 139 estudios, que si se puede revisar, que está interesado en algunos de estos estudios que has presentado para poder hacer a lo mejor un análisis. Sí, mira, esta información ha estado disponible, digo, se ha consultado a través de los años, los distintos modelos. Incluso ha habido por ahí algunas consultas de la iniciativa privada, finalmente son trabajos hechos con recursos públicos. Lo que pasa que hace años, pues, la especialidad era muy raro que llegara alguna solicitud de, oigan, una nube de puntos, pero ¿con qué la vas a leer? ¿En qué formato te la doy? O sea, no se aterrizaba eso. Ahora ya con esta apertura digital, que le hemos visto que a partir de los sismos de 2017, la iniciativa privada se incorporó también, utiliza muchos escáneres láser de este tipo, tienen personal capacitado, tienen software especializado, entonces recurren y hacen una solicitud formal a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos sobre cierto monumento histórico que va a ser susceptible de un proyecto de restauración, de investigación. Entonces vemos, ya entramos en contacto de manera técnica, a ver qué es el espacio, qué necesitan para ver qué tipo de formato se va a exportar, sobre todo para que lo puedan leer ellos. Ya hay varias por ahí experiencias en ese tema. Muchas gracias, Ángel. Profesor Manuel, adelante. ¿Quieres hacer una No sé intervención? no sé si puedas abrir mi cámara. Si no, nada Ah, más, pues no hay problema. sí, Eh, te escuchamos. yo tengo mi cámara, nada más que me dice que el anfitrión no me permite abrirla, ¿eh? No sé si por aquí, si me ayudan Ahora sí, muchachas ya, con la parte técnica. iniciar mi video. Bueno, nada más para ver que sí estoy vivo y que ustedes vean que estoy ¿Ves? por acá. Muchísimas gracias, Ángel. Yo tenía un comentario no tan en serio y otro muy en serio, ¿no? Voy a hacer primero el bastante serio. Y es esta iniciativa que ha tenido Jimena Escobar para que aparte del repositorio Mediateca, que tiene una capacidad y una vocación muy específica, se cree lo que se llama el repositorio de investigación en donde guardemos los datos de todas las investigaciones y que, como voy a explicar en mi participación en este seminario, ¿no? Ha tenido resistencia de repente por algunos colegas, ¿no? Que dicen, pero ¿cómo? O sea, son mis datos. No, yo no quiero que eso esté ahí. Y bueno, el Consejo de Arqueología tiene una regla, ¿no? En donde hay una especie de embargo durante 2 años, en donde si tú quieres acceder a la información, tienes que tener el permiso del autor, que me parece perfectamente legítimo, pero me da más trabajo entender por qué la gente, inclusive con este embargo, no quiere que su información esté disponible al público. Entonces, nos vamos a meter en un problema, y no quiero adelantar mucho de mi participación próxima, ¿no? Porque la ley dice que estos datos creados con fondos públicos tienen que ser de acceso libre. Y es la tendencia mundial. Pero tú estarás de acuerdo conmigo que hay una paradoja, porque de repente algunos colegas dicen, no, es que son mis datos es mi sitio, ¿no? Y entonces eso es problemático. Esa es la reflexión, digo, seria y complicada, porque tiene que ver con la pregunta de la conservación digital, en donde Paco, que me da mucho gusto verlo, ¿no? Paco anda ahí en Francia, conectado a estas horas, increíble. Y nos ha tocado vivir varias de estas cosas en donde hemos hecho trabajo. Hicimos la primera base de datos multimedios, ¿no? Con un sistema que ya no existe, con un programa que ya no existe, y dice uno, híjole, ¿no? Una inversión. Entonces, si esto estuviera protegido en un repositorio
institucional de datos, que no nada más serían los fotogramétricos, serían todas las fotos que tomamos, las medidas, los registros dimensionales, etcétera, etcétera. Yo creo que estaríamos mejor, pero hay mucha resistencia. De eso me voy a ocupar ahora que me toque, entonces no avanzo más. Respondo rápidamente a la pregunta sobre nuestro seminario, que es este seminario de compartir experiencias, porque pensamos que muchos de estos modelos son susceptibles, y tú nos has dado muchos ejemplos de ser herramientas de divulgación, con muy, no iba a decir que iba a ser muy poquito, no es cierto, con un buen de trabajo, pero simplemente estos videos que ustedes hacen a partir del modelo, como los que mostraste hoy, ya con eso pueden hacer maravillas, ¿no? Entonces, estamos preocupados por que eso suceda, y quien tenga interés en este seminario, nos reunimos una vez al mes, de 9 a 11. De hecho, estamos saliendo ahorita de nuestra sesión. Es una inscripción gratuita, no hay ningún costo, es solo virtual. A nuestro amigo Bernard. eh, Solo virtual, y quien quiera tener una constancia, entonces tiene que tener un X número de participaciones, muy similar a lo que pasa en este propio seminario, ¿no? Y lo que nos interesa muchísimo es compartir estas experiencias, porque de repente nos damos cuenta que lo que hace uno no lo conocía el otro, ¿no? Y ha sido una sorpresa para mí. Hoy, por ejemplo, la exposición que tuvimos de que existen gentes que están haciendo unas cosas increíbles ya en México, ¿no? A través de un trabajo universitario inicialmente y ahora un trabajo comercial. Entonces, bienvenidos todos y todas a unirse a este seminario. Y la pregunta no tan en serio, pero creo que es importante también, es, yo una vez fui a Tepito a ver si me vendían unas horas extras al día, ¿no? Porque 24 horas pues no dan. Y me dijeron, no, está muy difícil. Bueno, aunque sean usadas, no importa, ¿no? O sea, para tener un día de como de 27 horas, algo así, yo creo que ya la libraría. ¿De dónde sacas tiempo, Ángel? Yo no entiendo. Para todo lo que el señor hace, porque es increíble, increíble. Nada más la lista de proyectos que nos mostró ahora. Digo, pero ¿duermes? O sea, ¿tienes una vida social? Híjole, O sea, lo puedo resumir en muy pocas palabras, es el gusto por el patrimonio y su conservación. O sea, casi, bueno, estoy cerca de 30 años cumplir en la institución, y esto ha sido, o sea, lo que a mí me satisface, y sobre todo tener apuntalado por un equipo de profesionistas comprometidos con el patrimonio y que se apasionan. O sea, como me encanta esto, ellos igual, ¿no? Y sobre todo, pues que se ha creído en el proyecto, como lo decía yo, por las distintas autoridades del instituto, los coordinadores nacionales que hemos tenido, y es el resultado, ¿no? Que un proyecto tenga vigencia y se siga actualizando y siga dando resultados. Creo que es eso, ¿no? La pasión por el patrimonio para todos. pues, gracias por compartir eso, porque de veras yo no sé de dónde saca horas este amigo, ¿no? Bueno, y él sí que, por supuesto, Marisela, hacen cosas increíbles, increíbles, y lo que estamos tratando es juntar como dos líneas de trabajo, la cuestión del el registro, la documentación, ¿no? Que eso es fundamental para la investigación, la conservación, y de eso cómo le sacamos jugo para que la gente normal, ¿no? Mortales, entiendan lo que hacemos. Muchas gracias y felicitaciones, Ángel. Gracias, Noel, un gusto verte por aquí. Pues coincido completamente con Manuel. Hace un rato tras de cámaras platicábamos, ¿no? Que justo una de las cosas que te va dirigiendo hacia dónde vas teniendo los objetivos muy claros es porque te mueve precisamente tu pasión y hacia tú haces una reflexión, ¿no? Yo qué puedo aportar desde mis alcances, y creo que eso es uno de los aportes muy grandes que has hecho muy bien con todo el equipo. A mí me encantaría que a lo mejor participar aquí, no sé si quieres, Mari, a lo mejor que nos platiques justo un poco de las experiencias, porque ahorita Manuel que nos decía de dónde sacan tantas horas para organizarse, y por ahí nos platicaban una vez un poco cómo lograron resolver a larga distancia trabajando en un país diferente, en horas diferentes, poder coordinarse, como dice Ángel, primero la transmisión de todos los datos, luego procesarlos y tener un resultado en un tiempo y en un objetivo muy centrado, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno así como que platiquen un poquito esta experiencia de cómo le hacen para tener esas 27 horas. Bueno, les platico un poco y le voy a dar la palabra a Mari, que como le digo es mi brazo derecho en todos esos procesos digitales. Así como ha habido otros colaboradores que en un momento dado pues se convierten en eso, ¿no? Sin tener su experiencia y su conocimiento, pues no puede fluir los procesos digitales, ¿no? Pues este proyecto al que te mencionas, pues fue la colaboración que tenemos con la Sociedad Mexicana de Egiptología, que iniciamos en el año 2018, y bueno, en la cual participa coordinación de arqueología, coordinación de conservación del patrimonio cultural a través de distintas especialidades, monumentos históricos que nos incorporamos a partir del año 2018. Entonces, esta Sociedad Mexicana de Egiptología está dirigida por, y podría decir que el 99% son mexicanos.
que hay entre arquitectos, restauradores y que colaboran en este proyecto. Se nos invitó en aquel entonces por la vinculación de un levantamiento en Querétaro, que fue el acueducto, ahí con Manuel Villarroel, que trabajaba para sitios y monumentos del gobierno del estado, y se nos acercó, nos preguntó, oigan, ¿esto se puede llevar a Egipto? No alcanzamos a concebir cómo que llevarlo a Egipto, de qué se trata, ¿no? Ya nos platicó un poco de que era una misión mexicana trabajando allá, y dije, pues sí, o sea, esa tecnología se puede llevar a cualquier parte. Lo que yo veo difícil es poder llevar un escáner láser a un país musulmán. O sea, sus restricciones y políticas de seguridad, como lo vivimos desde ese entonces y hasta la fecha, cuando se ha buscado hacer la segunda fase de levantamiento, son muchas condicionantes, ¿no? De seguridad nacional, lo han tratado. En el momento que quisimos llevar el primer escáner, así se trató. Y pusieron muchas limitantes. Finalmente, con la colaboración de Leica Geosystem, prestaron un equipo, bueno, a su servidor, que tuve que portarlo y hacerme responsable de él, para poder meterlo a esta misión, que bueno, es la tumba Tebana 39, que está ahí en la montaña sagrada en Luxor. Entonces pudimos hacer ese levantamiento, pero lo que les mencionaba hace rato, ¿cómo garantizar cuando tienes un estudio remoto, que haces un levantamiento, haces una toma, y cómo garantizar que la información que te vas a llevar está ahí? Entonces era muy importante estar trabajando tanto en el espacio, en este caso con distinto horario allá en Egipto, con la gente que estaba aquí, en particular, pues con Mari, ¿no? Entonces, en un horario, pues hacía el levantamiento por la diferencia de horario, y Mari revisaba acá y empezaba al postproceso de información, porque no puedes que pudiéramos regresar pasado mañana porque una toma nos falló. O sea, era garantizar la información. Entonces, esto fue el inicio de ese proyecto en el cual seguimos colaborando, y como les comentaba, la exposición esta que se va a realizar el próximo jueves allá por conducto del Centro INA Puebla, arroja los resultados, ¿no? De tantos años de trabajo, y que bueno, me gustaría que comentara ahí Mari, darle el micrófono de cómo era esa organización del material, pues que estábamos levantando en su momento, ¿no? En otro espacio, en otro tiempo. Hola, buenas tardes. Pues sí, como menciona Ángel, fue un proyecto que implicó muchos retos en la parte de logística, principalmente por dos cosas. Número uno, una característica de este tipo de proyectos es que el tamaño de los datos es realmente masivo. Estamos hablando de que una posición de escaneo que se hace con escáner láser puede pesar unos 800 megabytes más o menos. Entonces, pues no es solamente una estación de escaneo la que se hace por proyecto, pueden llegar a ser 50, 100, 200, y ya estamos hablando de proyectos que rondan los 150 gigabytes en promedio. Entonces, hacer esa transferencia de datos estando en diferentes partes del mundo, pues sí es algo bastante complicado. Y número dos, pues la diferencia horaria. También era muy difícil mantener comunicación tratando de compaginar los tiempos entre Luxor y Ciudad de México. Sin embargo, algo que me gustaría resaltar también sobre el laboratorio es que pues finalmente este laboratorio ya lleva muchos años funcionando y se nota en la experiencia de los colaboradores, empezando por Ángel, que encabeza el proyecto. Yo creo que esta experiencia ayuda mucho a transmitirla al resto de los colaboradores. Lo puedo decir en primera persona. El laboratorio, además de ser un repositorio digital y tener este catálogo de inmuebles ya registrados, también ha contribuido mucho en el sentido de formar profesionales, conseguir capacitación en cuestiones de registro tridimensional o en cuestiones tan específicas como el escáner láser, pues es súper difícil, no hay una escuela, al menos en México, donde se aprende, y creo que el laboratorio ha sido un buen semillero de profesionistas, y se alcanza a ver en cómo a través de la experiencia podemos resolver este tipo de complicaciones como las que se presentaron con el proyecto de Egipto. Gracias, Mari. Muchas gracias, Marisela. Esto es un trabajo muy vasto y como dice el profesor Manuel, la idea es cómo vemos hacia proyectarlo
en tantas cosas. Dame un segundo, Leo. Ahorita nada más quiero hacer una pregunta. Por aquí me dicen, ¿qué tan útiles y fiables son las aplicaciones de fotogrametría digital que se usan en el teléfono celular? Pues mira, ya tuvimos que en algún momento dado voltear a verlo, sobre todo porque en algunas charlas me decían, oye, ¿por qué invertir tanto dinero en un escáner láser cuando mi iPhone ya lo hace? Finalmente está dirigido a otros alcances, ya los hemos visto, los hemos utilizado, vemos cuál es la precisión, el grado de representación. Entonces, incluso, bueno, lo mencioné de manera breve, pues finalmente eh, estos equipos funcionan a través de otro tipo de luz y hacen igual un acercamiento a una representación tridimensional. Entonces, sí, bueno, carecen de cierta precisión, de representación igual. Entonces, pero sí sirve para tener un primer acercamiento al uso de los datos digitales 3D. Entonces, no hay que descartarlos. Hemos visto que se han hecho pues ya varios experimentos, arrojan un resultado, pero ese no me podría ayudar ya para llevar un control. Sobre todo cuando hemos combinado tecnología de escaneo láser con fotogrametría digital, porque no podemos hacer el escaneo de alguna cubierta, que es un caso de Sevina que me viene a la mente, donde ya se combinó fotogrametría digital y escaneo, pero a partir de los puntos de control en tierra establecidos. Eso sirve mucho, sobre todo, para poder evitar alguna deformación y llevar la fotogrametría a un grado de error centimétrico, ¿no? Porque si así como tal construyes el modelo, tomas tu referencia para escalarlo, pues puedes tener error de varios centímetros, lo cual no sirve para una representación arquitectónica, pero sí se pueden combinar. Y los dispositivos de, pues los instrumentos de la manzanita, pues es un buen acercamiento a los modelos 3D, pero no lo utilizaría yo para cuestiones ya de difusión o algo así, ¿no? Sobre todo institucionalmente. Muchas gracias. Adelante, Leo, ¿quieres participar? Sí, muchas gracias. ¿Qué tal, Ángel? Bueno, Un gusto, mira, Leonardo. bueno, comentabas tú que antes de realizar como estas análisis para ir sacando la animación del edificio, se consultan es darse un clavado en los archivos, entonces, pero supongo que a veces como no hay tanta información o no se encuentran de todos los planos, ¿no? del edificio. Entonces, ¿qué tan complicado es como ir armando el rompecabezas para como ver bueno, no está el plano general, pero a lo mejor está el de la fachada o el de uno de los muros, ¿no? Entonces, ¿qué tan complicado es como ir armando ese rompecabezas para ya tener una idea más general a la hora de hacer el análisis? Sí, fíjate, tienes muy buena pregunta porque ahí en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos está los acervos digitales, los acervos históricos, perdón, el centro de documentación, está la planoteca y el archivo, y te puedo decir que en la mayor parte de los estudios que hemos realizado en el ámbito de monumentos históricos, se cuenta con muy pocos planitos, planos así muy generales de algún proyecto de intervención, porque tramitaron alguna solicitud para algún proyecto de restauración. Bueno, pues finalmente se tiene ahí información, pero la mayor parte de las veces no hay planos. Entonces, ese es uno de los objetivos que les platicaba, que el laboratorio lo que hace es producir planimetrías. Entonces, actualmente estamos produciendo un poco más de un centenar de planos, los cuales forman parte del Programa Operativo Anual de Trabajo de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, lo cual son totalmente medibles, que bueno, este Programa Operativo Anual, la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional es la responsable de realizarlo en el instituto, a través de la Dirección de Planeación y Evaluación. Entonces, nos fijamos metas. ¿Y qué es? Unas metas son el levantamiento arquitectónico, el plano realizado, que es el principal producto que sale del laboratorio, y que están resguardados de manera digital en la coordinación. Entonces, eso, que toda la información digital, lo que platicamos, te debe dirigir hacia un repositorio, porque ya son muchos centenares de planos de distintos proyectos de investigación, pero es la constante, que no encontramos planos históricos, pero lo que sí hacemos previo a un levantamiento arquitectónico es, bueno, tenemos una solicitud, la cual tenemos en unos meses implementada, que compartimos con el área interesada. Esta solicitud nos describe de manera general cuál es el objetivo, cuáles son los alcances, qué necesitan de ello, cuáles son las fechas que se estiman de poder entregar algún producto, para poder analizar si es factible un levantamiento arquitectónico o qué tipo de tecnología vamos a dirigir.
Entonces, es el primer acercamiento, una solicitud. Lo que solicitamos son fotografías en caso de que no podamos hacer una visita de prospección al inmueble. Por tras de eso, a lo mejor me viene a la cabeza un estudio que estuvimos haciendo en Sonora hace unos meses, pues no podíamos ir nada más a hacer una visita de prospección a Sonora y regresar, ¿no? Y había que actuar rápido. Entonces, las fotografías de primera instancia son muy importantes. Algunos planos que ya tienen el centro INA que nos facilitaron, pues ya pudimos hacer una medición general, decir, mira, esto mide tanto por tanto, más o menos, podemos aplicar la tecnología, necesitamos llevar andamios. Entonces, eso es parte de la planeación para tener un buen resultado, ¿no? Cuando no tienes planos, la fotografía de apoyo es muy importante. Muchas gracias. Al contrario, Leonardo. Gracias, Ángel. Pues seguimos aquí con varias preguntas también en el tema de la transmisión de estos datos. Me preguntan que si es posible bajar la calidad a las nubes de puntos y si se podrían compartir vía internet. Esta posible nube de puntos de menor resolución, ¿sería útil retomarla? Supongo que la envías, te tendrías que bajarle puntos y si para ti serviría. Sí, totalmente, con lo que se denomina la retopolación, o sea, se puede disminuir la cantidad de puntos en un modelo tridimensional. Se tiene que simplificar mucho, ¿no? Porque finalmente no estamos montados dentro del Internet 2 como institución. El Internet comercial sabemos cuáles son sus alcances, ¿no? Entonces, subir un modelo nativo es imposible, ¿no? Sí se puede transformar, existen espacios, existe software, incluso de la misma marca que produce esta tecnología y el software, tienen software donde tú puedes montar dentro de un servidor con un pago y puedes montar los modelos que tú levantas. Pero esta información, y como lo hemos platicado en otras charlas, es de información institucional que yo no colocaría dentro de un servidor que no esté dentro de los servidores del instituto, ¿no? Finalmente es información digital y montarla en otro espacio que no sabemos cómo se administra o qué uso le puedan dar, no la subiré yo ahí, pero sí existe para que se pueda subir los modelos tridimensionales con ciertos procesos digitales, pero dentro de Internet. Es posible. Ok, muchas gracias, porque eso es, ahorita que lo menciona, súper importante, ¿no? Las redes son muy eficientes, pero también tendríamos que tener estas precauciones para saber Sí. qué uso se le da a este tipo de información, sobre todo que estamos almacenando bienes patrimoniales, entonces sí, considerarse también esta parte. Me preguntan por aquí qué otras colaboraciones fuera del INAH se ha tenido con el laboratorio para brindar este tipo de conocimientos y objetivos. No, pues la lista es bastante larga. O sea, les puedo platicar con varias secretarías de Estado, Secretaría de Cultura, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, el INVAL también, ha habido colaboraciones a través de los años. Entonces son distintas dependencias gubernamentales que se ha tenido colaboraciones donde solicitan un estudio muy particular y bueno, pues se les brinda la atención. Incluso se ha consultado información. Recuerdo ahorita la fortaleza de San Juan de Ulúa, que ya lo habíamos levantado hace años y la Secretaría de Marina estaban haciendo un proyecto de restauración en la fortaleza. Lo que se hizo fue recurrir a los datos ya digitales y procesar ya para un caso muy particular una planimetría a través del modelo digital. Entonces eso es lo que recuerdo de fechas recientes, con museos también, con muchos museos se ha trabajado dentro del instituto, pero al exterior son las que ahorita recuerdo que son algunas dependencias gubernamentales que se ha brindado el apoyo. Precisamente en este tema, ahorita me preguntan que si hay planes de colaboración con el INDAVI, porque me dicen que se podría ser importante para compartir el conocimiento y ahorrar gastos en tecnología, licencias, por ejemplo. Fíjate, no hemos tenido acercamiento con el INDAVI, sabemos el Instituto Nacional de Avalúos Nacionales, y no hemos tenido un acercamiento o alguna colaboración con ellos, o sea, lo vemos a través del registro público, ¿no? Con el INDAVI, pero no hemos tenido así una solicitud, algún requerimiento para, ya sea que compartamos datos o que hagamos algún levantamiento de manera conjunta. Ok. También hay por aquí una inquietud de saber si se puede aplicar o si está en el plan para trabajar con Cantona. Más bien preguntaría qué otros sitios se tienen proyectados a lo mejor trabajar en su lista de espera. Fíjese que no existe una lista como tal de que digamos, ahorita nos toca esto, se viene formando esa lista en virtud de las necesidades del instituto. O sea, lo que visualizamos primero son los inmuebles que hay que darles atención por un siniestro.
los que mencionaba son los inmuebles afectados por sismos. Eso sí los visualizamos porque es materia de competencia de la propia Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Sabemos qué tenemos y qué hace falta levantar. Pero el otro ámbito es la atención a solicitudes, donde ya sea por conducto del Consejo de Arqueología, de la Coordinación de Arqueología, de cualquier otra unidad administrativa del instituto, se acercan y entonces solicitan el apoyo de hacer cierto levantamiento, hacer cierto estudio, y entonces ahí es donde empezamos a acomodarlo, ¿no? A ver, esto lo podíamos hacer en tal fecha, en tal fecha. En el caso del Tajín, pues era algo que había que dar atención inmediata, pues porque era un siniestro, como ha sucedido también en monumentos históricos, el templo de Nurio, allá en Michoacán, también por incendio, la Santa Veracruz por incendio, igual, o sea, hay un pequeño espacio, pero lo abrimos, porque la necesidad es inmediata y hay que levantarlo, ¿no? Entonces, en virtud del requerimiento y de la importancia, pues se atiende lo antes posible, ¿no? Pero si es algo que va nada más porque hay que levantarlo para una publicación o porque quiero una imagen bonita del modelo 3D, pues no es un objetivo prioritario, ¿no? En función de eso se van fijando las prioridades y los tiempos en que se tiene que levantar y cómo se debe actuar. Muy interesante esta parte justo de tener estas prioridades, sobre todo para tener la tecnología como este servicio, ¿no? Recuerdo este problema que se vino muy fuerte con los sismos y toda la zona de monumentos, pues colapsó en gran parte del país, que es un trabajo que se ha tenido que ir haciendo poco a poco y procesar también, dirigir los recursos. Entonces, en este caso, ustedes que toman esta o más bien se tiene que tomar una decisión administrativamente, casos de emergencia para poder actuar y trabajar, por ejemplo, grandes cosas de conservación. Ahí nos presentabas una lista de 139 producciones y 29 son arqueológicas. El otro resto es en gran parte precisamente que tiene que ver con conservación. Si son monumentos históricos que están edificados del siglo XVI al siglo XIX, se te puede decir que el resto son de ese ámbito. Y los demás, pues son colaboraciones, también para registro de bienes muebles, por ahí algunos ejemplos, pero más son monumentos históricos. Qué bueno, porque justo esa parte también a veces se nos olvida que es parte del patrimonio también del país. Bueno, por aquí seguimos con algunas otras preguntas. No sé si Teresa, quieres hacer alguna intervención por parte de lo que se ha trabajado también en tu seminario o la parte de conservación, en lo que seguimos adelante con el seminario. Hay grandes cosas que, bueno, ahorita nos platicabas, ¿no? La evolución de la tecnología, el uso, el de hacer ciertos avalúos en caso de que, ¿sabes qué? Tenemos que dirigirnos hacia este programa, es más importante, casi todo siempre urge. Entonces, ¿cómo se toman esas decisiones así cuando tienes un cúmulo de información o en este caso hay momentos de crisis donde pues se toman decisiones súper importantes? También tiene que ver esa toma de decisiones con lo administrativo, las leyes y con los recursos con los que se cuentan, tanto humanos como económicos. Sí, de que ya digo, trabajamos muy de cerca con el Centro INA Michoacán y que hemos hecho varios levantamientos allá, sobre todo por inmuebles afectados por sismo, y, y algo muy importante pues son los recursos económicos, ¿no? Cuando no están dentro de una planeación o que tengas una tarjeta de proyecto destinada para ese levantamiento arquitectónico. Entonces hemos hecho una colaboración muy interesante entre Centro INA, entre la comunidad, pues los responsables de los inmuebles, en este caso los templos, sobre todo cómo colaborar para poder financiar esto, ¿no? Y lo que les mencionaba por ahí un poco antes de entrar al aire, es de la comunidad y a través pues, del párroco en algunos casos, se acercan al centro INA y dicen, oigan, tengo la necesidad, tengo este problema con mi inmueble, entonces, ¿cuándo lo vamos a poner nuevamente en funcionamiento para abrirlo al culto? Entonces, de inmediato recibimos la solicitud por parte del centro INA, pero ellos pues ya tienen la propuesta ahí que dicen, miren, podemos trabajarlo de esta forma, se puede financiar el levantamiento de esta manera, y que varias veces ha funcionado, donde la comunidad dice, miren, yo aquí tengo disponible, aquí ya sea en un hotel o en la propia casa cural, después de lo último que hicimos allá en Tarecuato, pueden pasar la noche aquí les podemos brindar alimentos, o sea, nada más lo que necesitamos es
viáticos para el traslado con lo que es combustible, peajes, y utilizando los vehículos institucionales, en este caso pues, la camioneta con la que nos hemos estado moviendo, pero eso nos ayuda mucho a amortizar lo que es el gasto, ¿no? Las aportaciones pues, de la comunidad en las ocasiones o del mismo templo, ¿no? Es como hemos trabajado en algunos casos. Otros sí se designa presupuesto, como este caso del levantamiento de allá en Sonora, que levantamos, en Torin, en la comunidad yaqui. Ahí sí se destinó un recurso por parte de la Secretaría Técnica del Instituto para que pudiéramos pues, trasladar el equipo, un levantamiento básico, pero había disposición de recursos para poder hacer el levantamiento. Pues la participación de la sociedad, justo otro de los puntos que tú nos mencionabas en la conclusión, ¿no? ¿Para qué sirve hacer este trabajo de tecnología? Pues ya vimos que da muchísimo para de dónde podemos jalar, pero alguna de las cosas que mencionaste que me llama la atención para retomar esa reflexión es precisamente el conocimiento de la sociedad. Conocimiento, supongo que engloba tanto que ellos mismos reconozcan este patrimonio, pero también sean parte y actuación de él mismo, hasta ahorita en el ejemplo que me estás poniendo. ¿Tú cómo ves eso a futuro? ¿Qué tanto más la sociedad puede participar para que se pueda a lo mejor llevar este tipo de trabajos? Alguna vez me platicaban de un trabajo en Japón donde la misma empresa que hacía escaneo láser capacitaba a amas de casa o gente de un pueblo para que participara a veces en el apoyo a veces de los levantamientos. No sé tú qué opinas en ese sentido o cómo ves aquí en México esa a lo mejor participación de otro tipo de la sociedad. No, se involucran mucho, y tengo muchos que se me vienen a la memoria. Y cuando estoy trabajando en Tlalpujahuilla hace 2 años allá en Michoacán, pues una de las necesidades es liberar los espacios, sobre todo cuando se trata de un inmueble que está en uso, como este caso fue un templo, pues que hay pues imágenes de bulto, hay bancas, hay mamparas, hay floreros, hay muchos objetos que deben resguardarse en algún momento dado. Entonces, el involucramiento de la sociedad, en este caso de la comunidad, fue muy importante aquella vez. Podíamos ver la participación de adultos mayores ayudando para poder sacar todas las bancas, porque en función de que esté libre de objetos será un levantamiento integral, tendremos un mejor resultado, pues porque el escáner captura todo lo que hay. Entonces tenemos mobiliarios. A ver, tengo un aviso aquí, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Ya, un pequeño mensaje que me salió ahí. Entonces, la participación es muy importante por parte de las comunidades, no solamente en el aspecto del que comenté, de que hay un financiamiento ahí para poder pagar a lo mejor el combustible, pero el hecho de poder hacerlos partícipes, de que están al pendiente ahí de las necesidades para hacer un levantamiento, eso es lo que recibimos todo el tiempo, ¿no? Que están ahí cerca, ya sea el sacristán, el mayordomo, la comunidad, y nos apoyan mucho en ese aspecto, en la parte de limpieza. Cuando llegamos al inmueble y que hay pues, cestos de basura o hace falta limpiar pues, los pisos pues, porque hay polvo, porque hay objetos al exterior del templo, es muy importante y eso lo recibimos constantemente y el compromiso por parte de ellos. Pues por aquí justo tengo un comentario hablando precisamente de la participación de la sociedad, pero también a la mejor participación internacional, como esto que tuvieron ustedes con el gobierno de Hungría. Aquí me dice Armando Becerril, un reconocimiento para ellos por su apoyo tan relevante a la reconstrucción de los monumentos afectados por el sismo del año 2017. ¿Qué te dejó esta experiencia, Ángel, de trabajar en este ámbito internacional? No, es que fíjate, se trabajó varios frentes con el gobierno de Hungría. No nada más fue para el fortalecimiento de capacidades técnicas, las visitas de expertos húngaros. Se trabajó también, hubo otro proyecto para lo que es el Templo de la Natividad en Tepoztlán, Morelos, un convento del siglo XVI declarado Patrimonio Mundial, sobre todo para un proyecto de intervención de la Capilla Poza. Bueno, las capillas Pozas, que son 2 de ellas, la capilla abierta, el atrio, también otorgaron financiamiento para poder hacer el proyecto de restauración y del cual también pudimos participar porque venían ligados los 2 proyectos, ¿no? Uno para el fortalecimiento de las capacidades
infraestructura tecnológica, pero también para el ámbito de restauración. Y no nada más de Hungría, pudimos ver que muchísimos países de inmediato no hubo una respuesta de poder colaborar con el instituto. Y pues, entonces lo que se me viene ahorita a la mente, ¿no? Sobre todo la colaboración internacional es muy, muy importante. Ok, pues no me queda mucho tiempo para irte dando todas las felicitaciones, porque la gente está aquí mandándome mensajes de felicitaciones. Muchas gracias a Mario Castañeda, quien me dice felicidades a todos por esta presentación. México tiene profesionistas de la más alta calidad. Muchas felicidades, Ángel. Y esa felicitación que se extienda también a todo el equipo, tanto de la Coordinación de Monumentos Históricos como también toda la gente que está en la INCRIM, el Consejo de Arqueología, porque es un trabajo que pues es vinculado. Felicidades también, por aquí me dice Teresa, a Ángel, como siempre, una excelente presentación. Felicidades al seminario y pues nos vemos pronto por aquí. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quisiera hacer una última intervención para ir a lo mejor cerrando la presentación. Pues entonces, muchísimas gracias a toda la gente que está con nosotros, a todo el público que también nos sigue a través de Facebook. No se pierdan el ciclo, ya estamos casi por terminar, todavía tenemos 2 presentaciones. La siguiente nos va a acompañar el maestro Manuel Gándara, que nos da muchísimo gusto que siempre estés con nosotros, Manuel, y va a ser un halago escucharte, pues, sobre todo con toda la experiencia que tienes en este tema y que has sido pionero en el Instituto de Antropología para que puedan voltear y hacer presencia en estos temas. Bueno, también tenemos próximamente la participación de Pacolín, también no se lo vayan a perder. Vamos a poner el cierre ampliando el alcance de exhibiciones museográficas con medios digitales, proceso de planeación, producción y difusión utilizados por grandes museos. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción. Siempre es un gusto trabajar con ustedes. Sin ustedes no estaríamos todos aquí. Entonces, no me resta más que decirle a todos muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias por la invitación y a todos los que asistieron. Muy buena tarde.